En ese momento, Lily apareció detrás de ella, preocupada por la seguridad de Dylan, pero según el recap manga, Sonia bloqueó su camino diciendo que él estaba bien. Ella dijo que era peligroso acercarse más ahora, y luego Lily le preguntó si realmente no le importaba a él. Sin embargo, la chica respondió que vio al demonio usar habilidades. Antes de entrar en la batalla y su resistencia al fuego aumentó al 100%, así que no recibiría ningún daño. Además, estaban hablando de Dylan, y ese hombre puede hacer lo imposible después de un tiempo. El sistema informó al protagonista que había derrotado al ogro mago Crudeles, también recibió 2 piedras espaciales y daño adicional de ataque a los ogros Carlin. En este momento el héroe se preguntó qué otros tipos podrían estar soltando estas piedras. Además absorbió la energía del corazón y los ojos de Crudley, y su resistencia e inteligencia fueron mejoradas en este momento. El héroe pensó en cuántos más títulos podría obtener. Entonces Arya se acercó a él y le preguntó si no estaba feliz con la victoria, pero el héroe dijo que aún no estaba completamente lograda. De repente Dima sintió que otros jefes de rango S habían aparecido en el área cercana y así necesitaban apresurarse allí. Mientras tanto, la historia se traslada al gran salón del edificio del gremio Jongsong. Los atacantes no tuvieron problemas para entrar, pero pronto se dieron cuenta de algo terrible. Connor informó que estaban rodeados, dándose cuenta de que esto no era lo que esperaban. No entendía por qué representantes de los 10 mejores gremios del país los estaban esperando adentro. Daniela, que estaba al frente de los representantes del gremio, dijo que estaban al tanto de todos sus planes, y ahora pagarían por haber tirado sus obligaciones fundamentales a los despertados de este lado. Uno de los hombres atacantes preguntó si realmente era cosa de ella. Sin embargo, la chica dijo que la trampa fue tendida por un hombre conocido como un dolor de cabeza, refiriéndose a Dylan Connor. Estaba furioso al darse cuenta de que este chico tenía algo que ver con todo esto. Después de eso, se volvió hacia el chico de cabello azul, que estaba de pie detrás de Daniela y le preguntó cómo podía hacer tal cosa, ya que si hubieran cooperado, podrían haber destruido Jongsong y obtenido lo que quisieran. Sin embargo, el chico preguntó si realmente pensaba que confiaría en bastardos que podrían traicionarlo. En cualquier momento, al otro lado, por el cual María y su equipo estaban moviéndose, Lizzie apareció con sus guardias, diciendo que los atacantes debían rendirse. Ellos junto con Daniela dijeron que su canción ya estaba cantada. Como resulta que el día anterior el Mega Flash, el protagonista dijo que de ahora en adelante transferiría los derechos exclusivos de todos sus productos a Jongsong. También se refería a bombas y pergaminos de identificación. Esta vez también añadirá un nuevo producto llamado Poción de Gloria, que aumenta todas las estadísticas en un 7% durante 2 horas. El chico de cabello azul preguntó si estaba tratando de atraerlos de esta manera. Sin embargo, el héroe dijo que esto era solo una estrategia de supervivencia. Dijo que les estaba dando a todos una oportunidad. Les da una oportunidad de deshacerse de 2 gremios del crimen. Cometiendo al mismo tiempo, luego Lizzie le preguntó si realmente quería que cooperaran con ellos durante la guerra. Dylan dijo que eso era exactamente lo que quería decir, que esas 2 guildas definitivamente emboscarían a Jongsong durante el megabrote, y sería una simple defensa propia. Así que gracias a Dylan, pudieron convencer a todas las otras guildas. Daniela sabía que podían tomar el control sin grandes pérdidas. Lizzie informó que también habían logrado someter a la tripulación de María, sin muchas pérdidas, y Daniela le agradeció por su ayuda. Sin embargo, la chica dijo que no lograron atrapar a María y Connor, que estaban aquí. Daniela dijo que también los habían perdido, quizás usaron a sus miembros de la guilda como cebo y escaparon al principio. Entonces el chico de cabello azul les dijo que dejaran la búsqueda a ellos, y las chicas dijeron que contarían con él. Luego Daniela dijo que ahora deben ayudar a pelear contra el brote, ya que el peligro aún no ha pasado completamente. Mientras tanto, la historia se traslada a la plaza donde los ogros seguían luchando. Ahora los luchadores tenían que pelear con el general de los ogros carlonianos llamado Kazen. Él era un jefe de rango S. Verónica dijo que antes pensaba que era un simple guerrero, pero resultó que Ebenar también es un poderoso mago. Además, otro lord apareció en el campo de batalla. La chica luego sugirió pedir ayuda, pero Morgan dijo que el mega destello estaba ocurriendo en todo el mundo, así que será difícil contar con ayuda del extranjero. Después de esto, ordenó a los magos que estaban junto a él atacar. Ebenor vio varios proyectiles mágicos volando hacia él, pero se mantuvo de pie. Luego extendió su mano y detuvo todos los proyectiles con un solo movimiento. Luego los dirigió de vuelta, causando que explotaran en el cielo sobre su cabeza. Verónica estaba horrorizada cuando se enteró de que este monstruo era capaz de tal cosa. Después de eso, vio que el ogro nuevamente extendía su pata con garras. Entonces la tierra de repente tembló, y todas las personas que estaban cerca de él comenzaron a caer de rodillas. Sentían un dolor increíblemente severo en sus cabezas y simplemente no podían mantenerse en pie. Después de esto, ordenó a Kasden que matara a estas personas. Cuando Verónica pudo levantar la vista, sintió que en el próximo momento enfrentaría una muerte inevitable. Sin embargo, cuando vio la pierna del ogro frente a ella, Akron apareció sobre su cuerpo y la protegió del golpe. Mientras tanto, un fuerte resplandor azul apareció en el cielo detrás de la ventana. Después de eso, el poder del resplandor fue directo a la cabeza del ogro, y lo golpeó con toda su fuerza. El golpe fue tan fuerte, que el monstruo voló hacia un lado, justo al lugar donde estaba su líder. En ese momento, Verónica se dio cuenta de que el poder de Kasden había disminuido. Luego inmediatamente saltó de su asiento y se lanzó a atacar a los ogros. En solo un instante, asestó cientos de golpes aplastantes con sus patas de araña. Sin embargo, en ese momento, Ebenar apuntó su pata hacia ella y preguntó qué estaba haciendo. De repente, un dolor repentino atravesó todo el cuerpo de la chica, haciéndola perder la capacidad de moverse. Después de eso, sintió como si una fuerza desconocida la estuviera arrastrando hacia el ogro.
Cuando el ogro se dio cuenta de que la chica estaba en su agarre, formó una esfera oscura en su mano y con un movimiento hábil llevó su palma directamente a la cabeza de Akron. En ese momento Irene descendió del cielo y tomó a Verónica, quien no podía moverse por sí sola. El robot usó sus alas y se llevó a la chica de la escena. En ese momento Ebenar utilizó tormenta de hielo. Al siguiente instante un enorme huracán de hielo apareció en el lugar de la batalla, destruyendo todo a su paso. Al ver esto, Verónica se horrorizó. No podía creer que esto fuera magia. Pronto quedó un enorme bloque de hielo en el lugar del huracán, que parecía una enorme flor de hielo en ese momento. Morgan se dio cuenta de que era una combinación de magia y poder de golem. En ese momento, el protagonista apareció detrás de él y se disculpó por llegar tarde. Al ver que Morgan estaba herido, utilizó sus habilidades de sanación en él y dijo que, si lo atacaba el mismo monstruo que ahora estaba en el hielo, pronto se liberaría de allí. Luego le preguntó a Morgan si podía retrasar un poco. El hombre sonrió y dijo que lo intentaría. En ese momento, un ominoso ojo rojo de un ogro lo miraba desde detrás del hielo. En este punto, los hombres decidieron combinar sus esfuerzos para una máxima eficiencia. Se lanzaron en diferentes direcciones, con la intención de enfrentar a sus oponentes. En ese momento, Morgan vio que la flor de hielo comenzó a agrietarse. Al siguiente instante, Ebenar salió de allí, su rostro lleno de rabia. Luego sacó su espada y la blandió bruscamente hacia Morgan. Pero el hombre pudo esquivarla aprovechando el momento. Activó su guante de fuego y se preparó para atacar. Después de eso, asestó un golpe devastador al líder ogro. El golpe fue tan fuerte que al principio, el ogro pensó que estaba perdiendo la pelea. Sin embargo, aún pudo mantenerse en pie y solo se movió un poco hacia un lado. Este golpe solo lo emocionó más. En ese momento Morgan se dio cuenta de que sus ataques no estaban funcionando. Entonces Ebenar decidió usar otro ataque y formó otra esfera oscura en sus manos. Después de eso la dirigió hacia Morgan y el hombre, al igual que Verónica, experimentó un dolor increíblemente fuerte. Después de eso comenzó a ser arrastrado hacia la palma del ogro. Al ver esto, el protagonista decidió usar sus habilidades y utilizar el campo antimagia. Mientras tanto, 5 minutos antes de llegar al campo de batalla, Hayes le informó al protagonista que ya era tarde. Pero quería decirle algo. Dijo que si este era el mismo Ebenar, Lord de los Ogros Carling, como decía el sistema, entonces sabía algo sobre él. El protagonista se interesó por esta información. Entonces la chica dijo que lo que pasa es que en el pasado Ebenar Sir Garen dejó una profunda cicatriz en su cuello, y también es capaz de usar artes secretas para atraer instantáneamente a objetivos lejanos hacia sí mismo. La chica dijo que era muy importante que Dylan supiera sobre esto. Luego el héroe preguntó si esta arte secreta era magia, y la chica respondió que era magia. Dylan le agradeció por la información y dijo que si estas artes secretas eran magia, entonces esta información sería muy valiosa. Después de esto, Hayes se volvió hacia él nuevamente y le pidió que tuviera cuidado. La historia regresa al campo de batalla en el momento en que el protagonista usó el campo antimagia. En ese momento Morgan sintió que la fuerza de la gravedad desaparecía. Sin embargo, aún se sentía en peligro ya que estaba justo encima de la espada de su oponente. Sin embargo, en ese momento el personaje principal apareció detrás del ogro y le dijo a Morgan que no estuviera nervioso. Dylan entonces extendió las manos y convocó relámpagos. Tocó ese mismo lugar en el cuello del ogro y usó una flecha de relámpago para golpear su punto débil. El ogro miró a su oponente con horror, llamándolo rata. Después de eso, balanceó su espada. Pero Dylan ya no estaba allí. Se movió a una distancia segura y usó sus habilidades nuevamente. Después de esto, Morgan también se unió a la pelea activando su mano ardiente. Aprovechando la confusión temporal del enemigo, usó la habilidad de piel de piedra. Luego se lanzó hacia él usando su segundo puño, que estaba envuelto en energía oscura. En un instante le dio un golpe aplastante en la cara, dándose cuenta de que gracias a la ayuda de Dylan, podía atacarlo con calma. Se dio cuenta de que este enemigo necesitaba ser aplastado por la fuerza, y así comenzó a darle golpes aplastantes. Uno tras otro, pronto el ogro sintió como si su fuerza lo abandonara. Luego su cuerpo entero parecía estar envuelto en magia oscura, y rugió fuertemente. Morgan no tenía idea de lo que estaba sucediendo, y miró a su oponente con sorpresa en solo unos segundos. El ogro se transformó en algo más aterrador, se volvió varias veces más grande, y su cuerpo entero parecía estar permeado de magia. En un instante, estaba al lado de Morgan, y lo agarró por la cabeza. Después de eso, le dio un golpe aplastante, aplastando al hombre contra el asfalto. El hombre gritó histéricamente por el dolor increíblemente fuerte. Sin embargo, cuando el ogro levantó la cabeza, vio que todo el espacio sobre él estaba cubierto de veneno, flechas y proyectiles mágicos que volaban hacia él. Pronto todos los proyectiles chocaron en un punto, pero el enemigo ya no estaba allí. De repente se encontró en un lugar completamente diferente. Y en ese momento Dylan sintió garras perforando su cuerpo, debido a que el ogro tocaba su verdadero cuerpo. El hechizo de invisibilidad desapareció. El personaje principal estaba aterrorizado y comenzó a sangrar por la boca. Morgan observaba todo lo que estaba sucediendo desde una distancia, había una expresión de shock en su rostro y no tenía idea de qué hacer. Verónica y Hayes, quien la estaba tratando, también miraban con horror lo que estaba sucediendo. Cuando Hayes se dio cuenta de lo que había pasado, rompió su hechizo y miró con horror hacia donde estaba la pelea entre el ogro y Dylan. Mientras tanto, el ogro todavía sostenía a Dylan, su mano perforando su pecho. Después de eso, de repente retiró su mano, haciendo que la sangre brotase de la herida en el cuerpo del protagonista. Después de que el héroe cayó al suelo, el enemigo levantó su enorme espada sobre él. Parecía no haber absolutamente ninguna emoción en el rostro del protagonista. En ese momento el ogro bajó su espada
y con un poderoso golpe atravesó el cuerpo del protagonista, Dylan. Cayó en un charco de su propia sangre, y el ogro miraba con placer incapaz de soportarlo. Justo sentado en la banca, Morgan saltó de su asiento y estaba a punto de atacar a su oponente. Evenar dijo que su hilo de vida era bastante fuerte, sin embargo Morgan no era tan rápido, y así el ogro estaba detrás de él en un instante. Antes de que Morgan pudiera pensar, el monstruo lo agarró por las piernas. Después lo arrojó a un lado con todas sus fuerzas. Mientras Morgan volaba, el ogro le apuntó con la palma en la cual ya se había formado una esfera mágica. Debido a este hechizo, el cuerpo de Morgan se detuvo en el aire, y un dolor increíblemente fuerte lo atravesó. Luego comenzó a ser arrastrado nuevamente directo a la palma del monstruo. Evenar dijo que aunque el chico era resistente, no podría soportarlo si le rompía la cabeza. Sin embargo, en ese momento apareció una columna de energía increíblemente brillante detrás de él. El monstruo se dio la vuelta para ver qué era. En ese momento un ángel apareció sobre el cuerpo del protagonista, otorgándole su bendición y activando la habilidad de inmortalidad para él. El ángel bajó sus palmas a la cabeza del protagonista y la tocó suavemente. El sistema le informó que todo el poder mágico y la resistencia habían sido restaurados y los efectos negativos habían sido eliminados. Pero ahora el protagonista había vuelto a ser mortal. Sin embargo, todavía estaba bajo la bendición de los ángeles, así que Dylan se levantó rápidamente y se enfrentó a su oponente. Al ver esto, el ogro se rió, preguntando si ese era todo su poder. El sistema también informó al héroe que durante 10 minutos todas las estadísticas aumentarían un 50% y todos los tipos de daño un 100%. El ogro dijo que hace un momento pensaba que Dylan era un hombre simple que podía usar magia inusual, pero ahora tenía el mismo poder que él. Esta vez, sin embargo, estaba decidido a acabar con el hombre. Sin embargo, en ese momento, el protagonista sacó su pistola del espacio adjunto, usó la habilidad de ignición de maná y de repente fue como si un enorme espíritu apareciera sobre él. Los brazos del espíritu se envolvieron alrededor del pecho y los hombros del ogro. El sistema informó al protagonista que todo el poder mágico de Evenar había sido absorbido y que Dylan ahora poseía ese poder. El ogro estaba horrorizado y preguntó cómo este bastardo se atrevía a robar su poder. Él se lanzó hacia él con su espada, pero en ese mismo momento Dylan activó el portal dimensional mientras el monstruo intentaba atacarlo. Un portal se abrió detrás de él desde el cual proyectiles mágicos volaron directamente a su espalda. Luego el protagonista abrió otro portal mágico y disparó flechas envenenadas en él. No importaba cuánto intentara el ogro atacar al protagonista cuando aparecía en los portales, Dylan continuó abriendo más y más puertas dimensionales sin fin. Pronto aparecieron 100 dimensiones mágicas alrededor de Evenar, a través de las cuales Dylan y sus copias saltaban constantemente. Cuando el monstruo se dio cuenta de que empezaba a perder, se puso furioso. El protagonista se dio cuenta de que tenía una oportunidad mientras el ogro permaneciera inmovilizado. Entonces sacó su pistola nuevamente y la apuntó en su dirección. En ese momento, Evenar se levantó de su asiento y rugió fuertemente. Su rugido resonó por toda el área y dejó detrás ondas explosivas. En algún momento, el personaje principal incluso tuvo que cubrirse los oídos porque el sonido era increíblemente fuerte. El ogro aprovechó este momento y se encontró justo al lado de su oponente. Sin embargo, en ese momento, Dylan usó el hechizo de piel blindada y se defendió de su golpe con la espada. En ese momento, el ogro cayó al suelo con fuerza, causando que el asfalto se rompiera en muchas piedras pequeñas. Después de que el polvo se asentó, vio que su oponente estaba justo debajo de su espada. La pistola de Dylan, mientras tanto, estaba directamente sobre su cabeza, colgando en el aire. Entonces Evenar dijo que como Dylan había perdido su oportunidad, debía morir. Sin embargo, en ese momento el protagonista finalmente alcanzó su espada y le preguntó al monstruo si realmente pensaba así. Después de eso, inmediatamente saltó de debajo de su espada y apareció en el aire detrás de él. El ogro dijo que incluso usando estos clones, no le ayudaría a ganar. Sin embargo, Dylan respondió que no era algo de lo que debería preocuparse, y abrió otra puerta dimensional después de eso. Le mostró a su oponente el dedo medio y le dijo adiós. Luego disparó su pistola directamente hacia la puerta dimensional. La explosión fue tan poderosa que parecía más el resultado de una bomba. El ogro solo pudo mirar con horror como una enorme bola de fuego se aproximaba hacia él. Después de esto, hubo una explosión increíblemente poderosa que cegó a todos los que estaban en la plaza en ese momento. Verónica, quien había recobrado el sentido en ese momento, observó todo lo que estaba sucediendo. Cuando el polvo se asentó, vio un gran agujero en el asfalto en el lugar de la explosión. No podía creer que finalmente habían ganado. En ese momento, un portal se abrió detrás de ella, y una voz desde allí dijo que todo realmente había terminado. Era el protagonista que llevaba a Morgan herido en sus brazos, pero declaró que Evenar había sido derrotado. Sin embargo, afirmó que Morgan tenía problemas y pidió que llamaran a un médico. El herido dijo que ahora dejaba todo a Verónica. Después de eso, ambos colapsaron en el asfalto, y las chicas inmediatamente corrieron hacia ellos. Mientras tanto, se estaban llevando a cabo búsquedas activas en el área alrededor del gremio de Daniela. Sus subordinados intentaron encontrar a los escapados Connor y María, pero los criminales estaban en el techo de uno de los edificios en ese momento y observaban todo lo que sucedía. María se acercó a su novio y le preguntó qué deberían hacer ahora. El hombre se volvió hacia ella y dijo que no tenía sentido que se quedaran aquí y se escondieran. Esperando ayuda del árbol de almas, dijo que necesitaban ayuda del gremio chino. La chica preguntó si realmente iban a llegar tan lejos. Connor respondió que no tenían otra opción, y según el recap manga, el gremio Tewa, bajo el mando de Valerio, podía proporcionarles protección. Mientras tanto, la historia se traslada a la sala donde el protagonista estaba acostado. Cuando despertó, se dio cuenta de que estaba en un hospital. Rápidamente se dio cuenta de que este era un centro médico propiedad de Jong Song.
De repente vio a un hombre cerca de su cama. Resultó que era Sonia. Ella había estado sentada al lado de la cama de Dylan todo este tiempo, pero en ese momento estaba durmiendo. En ese instante, Daniela entró a la habitación y pidió no despertar a la chica. Dijo que había estado cuidando del chico todo este tiempo. Luego la chica saludó al protagonista y dijo que no se habían visto en mucho tiempo. Y así le trajo algo de fruta. Al ver esto, el protagonista le agradeció por el trato de primera. Sin embargo, se preguntó cuánto tiempo había estado inconsciente. Daniela respondió que muchas cosas interesantes habían sucedido mientras él dormía y que le contaría todo en orden. Primero, Ebenar fue derrotado y ahora su cuerpo ha sido llevado por la administración. Morgan, que luchó junto a Dylan, estaba vivo y bien y también estaba en el hospital. En la actualidad, China y Japón enfrentan la misma situación. Incluso ahora están en medio de una batalla a gran escala en China, ya que ha habido muchos brotes por todo el país. Se dice que los daños son bastante serios. El ataque sorpresa a los gremios Loto Blanco y Alma del Árbol fue exitoso y terminó con ambos gremios siendo derrotados, después de lo cual huyeron. El Árbol de Almas ahora está en Mokpo y el Loto Blanco ha huido a China. La chica dijo que todo esto ocurrió en 3 días. Al escuchar esto, el héroe dijo que lo sentía, que no había podido atrapar a todos los líderes. En ese momento, Sonia despertó y comenzó a frotarse los ojos. Se sorprendió mucho al ver que Dylan había recuperado el sentido. Tan pronto como vio su rostro, las lágrimas aparecieron inmediatamente en sus ojos. Se lanzó a los brazos del chico. A pesar de que no se lo esperaba en absoluto, ella temblaba y dijo que había estado muy preocupada por él todo este tiempo. La chica admitió que pensó que algo había ido mal y que Dylan había muerto. Al escuchar esto, el héroe le acarició la cabeza y le agradeció por su preocupación. En ese momento, Daniela, que había estado de pie junto a ellos todo este tiempo, aclaró su garganta para llamar su atención. Sonia ni siquiera se dio cuenta de que la chica estaba en la habitación y de inmediato se hizo a un lado, preguntando cuándo logró regresar. A lo que el héroe respondió que ella había estado aquí por bastante tiempo. Daniela solo se rió, diciendo que la administración quería reunirse con Dylan, pero como él estaba ocupado podía echarlos a todos. Sin embargo, el héroe dijo que estaba bien y listo para recibir visitas. Mientras tanto, la historia se traslada a un apartamento secreto en una de las provincias de China. Al llegar a China, María y Connor fueron atados y llevados a este apartamento. En este estado, los arrojaron al suelo, sin darles la oportunidad de moverse. Cuando la chica miró hacia arriba, vio a un hombre sentado en el trono frente a ellos. Al ver a sus invitados, los saludó. El hombre de cabello blanco preguntó con una sonrisa en su rostro si sabían quién era, a lo que María gritó, preguntándole quién era para tratarlos así. Le preguntó si pensaba que podría salirse con la suya y luego dijo que estaban bajo la protección de Valerio. Ella dijo que estaba hablando del maestro de gremio Tewa. Al escuchar esto, el hombre se rió y preguntó si no entendían nada. Él dijo que el que eligió este lugar como su base temporal y el que los obligó a investigar fue Valerio. Cuando la chica escuchó esto, se quedó en shock y al principio ni siquiera podía creer lo que estaba sucediendo. Luego el hombre, luciendo sombrío, les explicó que habían sido engañados. La chica afirmó que Valerio no tenía razón para traicionarlos. Poco después, el hombre se levantó de su asiento y dijo que podía pensar lo que quisiera. Él dijo que solo tenía que hacer su trabajo. Luego se acercó a Connor y le lanzó un hechizo. Colocó su palma en su frente y la apretó con fuerza. En ese momento Connor sintió un dolor increíblemente fuerte y gritó de horror como resultó. El hombre quería obtener sus recuerdos de Dylan de esta manera, pero se dio cuenta de que no tenía tantos de ellos. Después de eso, con un movimiento de su mano, se abrió la cabeza diciendo que solo era un don nadie. Al ver esto, María gritó de horror. Luego el hombre dirigió su atención hacia ella, decidiendo comprobar qué cosas interesantes podía encontrar en su cabeza cuando Dylan despertó en el hospital. Muchas preguntas se resolvieron. Después de que el departamento examinó el cuerpo de Ebenar, se lo entregaron, pronto logró obtener su sangre y también crear un rango legendario. Fragmento espacial, después de su completa recuperación, se puso a aprender todas las habilidades que Sean había encontrado para él al mismo tiempo. Revisó los trofeos que había recibido de la batalla con Ebenar. Entre ellos estaban 12 fragmentos espaciales. También recibió una fuerza vital absorbida. Su corazón así fue mejorado. Y también recibió el título de guardián espacial. Mientras tanto, la historia se traslada al mercado Deos. El hombre que estaba en el escenario anunció que habían presentado a los invitados lo que habían estado esperando. Durante tanto tiempo, anunciaron que iban a vender unos excelentes artículos ese día. Y luego, quitaron la pantalla e invitaron a los invitados a mirarlos. Como resultó, había 5 armas únicas bajo la pantalla que Dylan había puesto en subasta. Todos los invitados estaban encantados cuando vieron las armas. Y luego el anfitrión anunció que el precio de inicio era de 80,000 millones. Mientras tanto, el protagonista observaba la subasta desde un rincón. En ese momento, Lily se acercó a él y dijo que Dylan no había estado allí durante bastante tiempo. El héroe dijo que durante el último brote, adquirió varias cosas de las que ahora quiere deshacerse. La chica dijo que su nivel está creciendo cada día. El protagonista dijo que el precio de inicio para esta clase generalmente comienza en 100,000 millones, así que lo más probable es que la chica tuviera razón. Aunque él hizo esta arma usando el libro de agua sobre círculos mágicos que recibió de Berhard y las piedras espaciales que recibió de Ebenar, luego, la chica dijo que había alguien en esta sala que mostró un gran interés en las cosas del héroe. Le dijo a Dylan que mirara al hombre, sentado en la esquina de la tercera fila a la izquierda. Luego el héroe dirigió su atención a un hombre que parecía ser el único que no estaba participando activamente en la subasta. Los otros invitados ofrecieron diferentes cantidades, incluyendo 110,000 millones.
Y luego el anfitrión preguntó quién podía ofrecer más en ese momento. El hombre misterioso levantó la mano y dijo que daría 650.000 millones por todas estas armas. Cuando dijo esto, hubo un silencio inmediato en la sala. Luego el héroe preguntó a Lily si realmente se refería a este hombre. La chica le preguntó qué pensaba al respecto. Dylan dijo que este hombre estaba en un nivel completamente diferente, que los otros despertados presentes aquí, como resultó, tenía razón. Era Jurian, un despertado de rango SS de Alemania en este punto. El anfitrión preguntó a los otros invitados quién estaba dispuesto a ofrecer más de 650.000 millones. Sin embargo, ninguno de los invitados se atrevió a ofrecer una suma mayor, así que la subasta se declaró cerrada. La chica le preguntó al héroe si realmente se iba ahora, y preguntó cuándo sería la próxima vez que podrían encontrarse para tomar algo y hablar juntos. Dylan dijo que hasta que comenzara la limpieza seria de la mazmorra, podría encontrar tiempo para esto. Entonces la chica dijo que en ese caso necesitaba arreglarse, así que se iría. En ese momento, Orián se acercó a ellos y saludó al personaje principal. Le preguntó si podían hablar un poco y tomar un café. Después de eso, le ofreció una botella de bebida y le preguntó a Dylan si sabía cómo lo trataba todo el mundo. El héroe respondió que sabía que lo trataban como a un prometedor despertado. Dijo que se hizo famoso por sus pergaminos, así que Urián decidió decirle la razón por la que vino a Corea. El hombre dijo que vino aquí para advertirle como representante del FBI. Luego le entregó un teléfono con una foto y le preguntó si reconocía el rostro. Resultó que la foto era de un Connor mutilado. El jefe del gremio, Loto Blanco, el hombre dijo que su cuerpo fue encontrado hace unas horas. Dijo que el fantasma hormiga lo hizo, y parecía que tenía el nombre de Dylan en su lista. El protagonista se dio cuenta de que Urián había llegado para advertirle sobre esto. Urián dijo que Dylan debía estar alerta. Luego le entregó a Dylan el dispositivo y dijo que con su ayuda podría contactarlo si el fantasma hormiga lo encontraba. Entonces debería reportarlo. Después de esto, Urián agradeció a Dylan por la conversación y se dirigió hacia la salida del salón poco después. El protagonista fue al estacionamiento y se quedó cerca de su auto. Sin embargo, en ese momento escuchó un extraño sonido detrás de él. Alguien gritó que estaban listos para atacar, y en ese momento apareció un brillo brillante. Cuando el personaje principal abrió los ojos, vio varios proyectiles volando hacia él a la vez. Todos estos proyectiles estaban dirigidos hacia él y su auto. Cuando se había levantado suficiente humo, uno de los mercenarios con chaleco antibalas saltó sobre Dylan, con la intención de golpearlo al principio. El héroe estaba horrorizado porque no esperaba un ataque en el estacionamiento en absoluto. Vio que el proyectil estaba a casi 1 milímetro de su cara. Sin embargo, rápidamente se recompuso y esquivó el ataque, así que el golpe del mercenario impactó su auto, no su cara. Cuando el héroe vio otro proyectil volando hacia él, saltó y el proyectil aterrizó en su auto, rompiéndolo en pedazos. En un instante se encontró justo sobre la cabeza de su agresor. El mercenario luego le gritó a su compañero que Dylan no podría simplemente esquivar ahora, así que necesitaban atacarlo. Los otros mercenarios ubicados en diferentes lados del estacionamiento dispararon otra tanda de proyectiles hacia él. Algunos de ellos comenzaron a lanzarse hacia él con armas cuerpo a cuerpo. Pronto el héroe se dio cuenta de que varios mercenarios volaban hacia él con cuchillos en las manos. En ese momento decidió usar la habilidad de infovisión. Si cuentas a los que estaban ocultos, había 13 atacantes en total. Después de eso, el personaje principal utilizó el portal dimensional. Los mercenarios estaban horrorizados y decidieron que Dylan simplemente había desaparecido. Sin embargo, en ese momento se encontró detrás de uno de ellos y se preparó para atacar. Agarró al hombre por el cuello y comenzó a golpearlo con sus ataques mágicos. Utilizó habilidades de desintegración que desintegraron a uno de sus oponentes. En un instante, el hombre que sostenía por el cuello simplemente desapareció y se esfumó en el aire. Los otros mercenarios estaban horrorizados al ver a su compañero muerto, de tal manera que ni siquiera entendieron qué tipo de hechizo era. En ese momento apareció otra persona detrás de ellos. Les ordenó que dejaran de entrar en pánico, diciendo que no podría usar constantemente ningún hechizo, y solo quería asustarlos. Dylan reconoció al extraño por su voz y se dio cuenta de que la persona que estaba frente a él era un hombre del alma del gremio del árbol, Kim. El hombre se quitó la máscara, llamó a Dylan un bastardo y dijo que por su culpa había pasado por mucho sufrimiento. El protagonista preguntó por qué. Kim vino a él personalmente y dijo que le perdonaría solo si se calmaba. Kim luego dijo que por culpa de Dylan, se convirtió en el criminal más buscado y ahora estaba pasando por un infierno. Tuvo suerte de encontrarse con Dylan en la subasta. Ahora tiene la intención de matarlo por interrumpir todos sus planes. Después de esto, ordenó a sus mercenarios que se lanzaran a la batalla. Dylan gritó que solo tenían que culparse a sí mismos por decidir atacar a otro gremio, pero durante un peligroso mega brote. Sin embargo, al ver que Kim no iba a retroceder, le dijo que lo había pedido. Después de esto, el protagonista se lanzó al ataque usando una flecha de fuego contra sus oponentes. Pronto se escuchó una poderosa explosión en la ubicación de cada atacante, causando que sus cuerpos explotaran. Luego utilizó su habilidad de imagen espejo y envió copias de sí mismo directamente hacia Kim. El hombre estaba aterrorizado porque no podía ver nada debido al humo. En este momento, el personaje principal decidió usar la habilidad de infravisión. Se dio cuenta de que su enemigo estaba muy cerca de él. Antes de que Kim pudiera procesar nada, un enorme destello brillante apareció detrás de él.
Cuando Kim se dio la vuelta, estaba horrorizado al encontrar las acciones de Dylan imposibles. Se dio cuenta de que cuando Dylan saltó por primera vez, había descubierto la ubicación de todos los despiertos. Después de eso se dieron cuenta de que este loco conocía todas sus posiciones, y Kim ordenó a sus compañeros que pelearan, cubriéndose mutuamente. Mientras tanto, el personaje principal observaba el movimiento de estos chicos, notó que estaban parados justo como él quería. En ese momento utilizó su habilidad de agarre y se lanzó hacia ellos. Cuando uno de los mercenarios se volvió hacia él, se dio cuenta de que Dylan había lanzado un hechizo que mantendría a todos los enemigos dentro de un radio de 5 metros durante 20 segundos. Luego vieron al enemigo corriendo directamente hacia ellos. Intentaron atacarlo con proyectiles mágicos, pero Dylan esquivó todo hábilmente. En literalmente un instante pasó corriendo junto a todos los oponentes y los atacó con su mano que tenía un hechizo de fuego activo. Luego se dio la vuelta para dar un golpe devastador, utilizó la habilidad de muro de fuego y después de eso, una enorme columna de llamas se elevó hacia el cielo. Entonces usó el escudo cuando se dio cuenta de que dos mercenarios intentaban atacarlo desde atrás. Era tan fuerte que empujó a cada uno de ellos con una mano. Cuando miró hacia arriba, vio a Kim intentando atacarlo desde el cielo. El hombre le lanzó una poderosa explosión de fuego usando su arma, esperando que matara a Dylan. Sin embargo, en ese momento, el protagonista utilizó la habilidad de reflejo. De esta manera dirigió toda la fuerza del golpe de regreso a Kim. El hombre estaba horrorizado cuando fue bañado con su propia energía llameante. Después de eso, cayó sobre el asfalto y rebotó lejos del sitio de la batalla. El golpe fue tan fuerte que no pudo moverse, y su espada también se rompió con su último aliento. Le preguntó a Dylan si pensaba que todo terminaría cuando él muriera. Sin embargo, el héroe dijo que entiende que en el futuro todo solo se volverá peor. ¿Cuántos más amigos, más enemigos? Kim declaró que esto era solo el comienzo y que llegaría el momento en que se uniría a Dylan en el infierno. Después de esto, el protagonista se acercó a su cuerpo y lo miró sombríamente. Dijo de manera amenazante que todo ocurriría exactamente así. Kim murió poco después de ver esto. El protagonista se volvió hacia los mercenarios restantes. Les preguntó si alguien quería continuar en ese momento. Los mercenarios se miraron entre sí llegando a una decisión común. Luego arrojaron sus armas y levantaron las manos, diciendo que se rendían. En ese momento, Lily corrió hacia el protagonista desde atrás. Dylan se volvió hacia ella y dijo que dejaría la limpieza del lugar a ella. Mientras tanto, la historia se desplaza al día siguiente en la oficina de la Rama del Alma. Morgan informó toda la información sobre la batalla que tuvo lugar. Ayer Verónica preguntó si Kim y sus subordinados estaban muertos. Morgan confirmó sus palabras y dijo que los dos sobrevivientes fueron arrestados por sus hombres. Revisó las cámaras de CCTV en la escena y encontró que el despertador rangó a Kim no pudo hacer nada contra Dylan en absoluto. Verónica también miró las grabaciones de CCTV y preguntó si Morgan había visto a Dylan resistir el golpe de Kim. Morgan dijo que el ataque de Kim fue inicialmente exitoso, pero luego parecía volver a él. Después de esto, Verónica se volvió hacia su asistente. Le pidió que mantuviera en secreto la información sobre las habilidades de Dylan, diciendo que nada bueno surgiría si todos supieran cómo funcionaban sus hechizos. Sin embargo, Morgan no entendía cómo podían hacer algo así. Después de todo, si Dylan decidía abandonar el país, entonces todos sus méritos irían a alguien más. En este punto comenzaron a aparecer dudas sobre Verónica. En la mente de Morgan le preguntó si ella le estaba ocultando algo. La chica preguntó sombríamente si él no confiaba en ella. Verónica dijo que si ese era el caso, entonces necesitaba concentrarse en encontrar a los criminales de los gremios Loto Blanco y Alma de Árbol, y ella mantendría a Dylan para ella. Morgan no tuvo más opción que aceptar. Cuando salió de la oficina, Verónica lo miró con tristeza. Mientras tanto, la historia se traslada a uno de los parques de atracciones. El protagonista llegó al lugar de encuentro porque se iban a ver aquí con Sonia. Nunca habría pensado que la chica sería la primera en sacar este tema. Como resultó, mientras él estaba en el hospital, la chica preguntó si estaba libre esta semana. Cuando se enteró de que Dylan estaría libre, dijo que sí tenía tiempo. Había algunas cosas que le gustaría hacer con él. Mientras tanto, Sonia llegó al lugar señalado. Cuando el protagonista levantó la vista y vio a la chica, se alegró de su apariencia. Ella llevaba un vestido blanco y una blusa rosa. Además, su cabello ya había crecido bastante y se veía completamente diferente. Ella preguntó en voz baja a Dylan cómo se veía. El protagonista respondió con una sonrisa que se veía genial. Si hubiera sabido cómo vendría, se habría vestido mejor, pero Sonia dijo que él también se veía genial. Después de eso, sugirió que la chica entrara al parque. Sin embargo, en ese momento, Sonia lo tomó de la mano y lo detuvo. Ella preguntó torpemente si podía tomar su mano. El protagonista sonrió ampliamente y aceptó. Tomando su mano con firmeza, dijo que su agenda se volvería cada vez más ocupada en el futuro, así que hoy necesitaban divertirse un poco. La chica estaba muy feliz de escuchar esto, así que pasaron todo el día montando en varias atracciones. Luego se detuvieron en un café para descansar un poco. El héroe le preguntó a la chica si se sentía bien. Sonia respondió que realmente le gustaba pasar el tiempo de manera tranquila, y luego el protagonista dijo que hoy solo montaron esas atracciones que a él le gustaban, y le preguntó a la chica si quería algo. Sonia comenzó a girar la cabeza hacia un lado pensando en lo que quería. Luego de repente dijo que quería subirse a la rueda de la fortuna. Pronto fueron allí y ocuparon una de las cabinas. La chica miró pensativa por la ventana. Mientras montaban en silencio en la cabina, notó que Dylan también estaba fascinado por la vista desde la ventana. La chica nerviosamente agarró el dobladillo de su vestido y decidió que ahora tenía que hacer lo que había querido durante tanto tiempo. Luego se volvió hacia Dylan, sus mejillas sonrojándose. Sin embargo, en ese momento, vieron que la luz en su cabaña se había apagado.
La pareja comenzó a mirar frenéticamente a su alrededor, sin entender qué estaba sucediendo. Cuando miraron por la ventana, vieron que la luz en todo el parque también había desaparecido. Entonces, el protagonista sugirió esperar hasta que todo se encendiera y no entrar en pánico, ya que esto era un suceso completamente normal. Sin embargo, cuando dirigió su atención a Sonia, vio que ella se estaba cubriendo la cara con las manos. Le preguntó qué pasó, pero la chica dijo que estaba bien. De hecho, su cara estaba increíblemente roja y ella intentaba cubrirse por vergüenza, sin entender por qué se apagaron las luces en ese momento en particular. Sin embargo, cuando miró hacia arriba, vio que algo delante de ella comenzó a brillar. Se quitó las manos de la cara y vio que Dylan había usado un hechizo para iluminar un poco su cabaña. Luego se volvió hacia Sonia preguntándole si se sentía mejor, pero la chica fingió no entender de qué hablaba. Dylan explicó que ella había bajado la cabeza después de que se apagaron las luces y pensó que tenía miedo de la oscuridad, pero la chica giró la cabeza y dijo que estaba bien. Sin embargo, el protagonista no se calmó y continuó preguntándole qué había pasado. Sin embargo, en ese momento la luz sobre sus cabezas se encendió y la luz en todo el parque apareció de nuevo. La voz a través de los altavoces se disculpó por el breve corte de energía y la detención de las atracciones y dijo que los visitantes ahora podían continuar divirtiéndose. Después de eso, su cabaña comenzó a descender lentamente, y el protagonista notó que Sonia tenía una expresión muy triste en su rostro. Le preguntó qué había pasado, pero la chica continuó diciendo que estaba bien y que no debía prestarle atención. Después de un tiempo, el héroe recordó el momento en que Verónica lo salvó del ataque de los asesinos. Tenían que mudarse a un lugar con mejor seguridad para que pudieran entrenar con Hayes. Allí también había una gran sala de entrenamiento diseñada solo para ellos, y cuando el protagonista entró, se preguntó si la chica estaba entrenando. Luego abrió una gran puerta tipo búnker y llamó el nombre de la chica. Cuando Rukini oyó esto, inmediatamente saltó sobre el chico, aterrizando justo en su cara. Igual que la última vez, el protagonista atrapó al gatito y le preguntó qué había pasado. Luego el gatito señaló con su pata hacia adelante, indicando que el chico debería ir allí. Como resultó, Hayes estaba acostada no muy lejos de ellos abrazando a su lobo. Aparentemente la chica estaba muy cansada y se quedó dormida. Tenía pequeñas heridas en la cara así como varios vendajes. Cuando el protagonista vio a la chica, sonrió tiernamente y le trajo una manta ya que podría tener frío. Como había aumentado su nivel mecánico, necesitaba mejorarlo mientras tenía tiempo. Y así, cuando se dirigió de regreso a la sala de entrenamiento, convocó a Akron e Irene. Al siguiente momento, los robots aparecieron frente a él. Dylan dijo que necesitaba usar adecuadamente los ingredientes sobrantes después de eso. Él convocó una computadora virtual y comenzó a escribir algo en ella con la intención de actualizar sus robots. Sabía que primero necesitaba arreglar a Akron. Como había estado gravemente herido en la pelea contra el jefe anterior, pronto el sistema le informó que el golem había ascendido al rango de golem de combate. Entonces el personaje principal decidió que el dron también podía usar un aumento de rango, así que el dron ascendió al rango de dron de combate. Toda esta actualización tomó mucha energía y causó algunas explosiones, una de las cuales fue tan fuerte que creó un enorme pilar de neblina de energía. Se despertó por el sonido. Ella se levantó de su asiento y miró a su alrededor somnolienta, sin entender qué estaba pasando. Pronto descubrió que había estado acostada sobre su lobo todo el tiempo. Después de eso, se levantó de su asiento y caminó hacia el salón de entrenamiento para echar un vistazo. Cuando entró, vio que el protagonista estaba de pie frente a algo que estaba echando mucho humo. Le preguntó a Dylan si aún no se había ido a dormir. Y el protagonista se sorprendió gratamente al ver que la chica se había despertado. Dijo que el efecto de la reliquia le permitió mantenerse despierto. Entonces la chica le preguntó qué había hecho toda la noche. El protagonista no estaba particularmente dispuesto a contar que había pasado la noche en el parque de diversiones con Sonia. Pero Akron, que apareció de la niebla en ese momento, lo salvó de esta conversación no deseada. Como resultó, Akron había crecido mucho más de lo que había sido, y ahora se veía mucho más impresionante. Irene también aumentó de tamaño y ganó el rango de golem de combate. Después de esto, Dylan invocó dos de sus drones hacia él. Se volvió hacia Hayes y le preguntó qué pensaba de todo esto. La chica tocó a los golems y dijo que ahora se veían mucho más fuertes y chéveres que antes. Entonces el héroe dijo que aparentemente la chica había entrenado duro y su poder mágico había aumentado definitivamente. Hayes dijo que ni siquiera tuvo tiempo de descansar porque estaba entrenando tan duro para vengarse de sus acosadores. Dylan dijo que después de la última batalla, incluyendo las mazmorras de rango B de Desmond, en el recap manga se narra cómo varios lugares estaban activos y pronto partirían, por lo que debían prepararse sin saber si podrían conseguir algo. En la mazmorras anterior, entonces la chica dijo que entrenaría más. En ese momento el teléfono del protagonista sonó. ¿Cómo resultó? Era Verónica. Cuando el chico contestó, le preguntó por qué lo llamaba en medio de la noche. Sin embargo, se sorprendió mucho por lo que la chica le respondió. En ese momento notó que Hayes, que estaba a su lado, se sentía un poco avergonzada y fuera de lugar. Sin embargo, cuando escuchó que Dylan se pondría en contacto con Verónica tan pronto como tomara una decisión, inmediatamente lo miró, dándose cuenta de que su conversación estaba a punto de terminar. Cuando colgó, la chica le preguntó qué había pasado. Dylan dijo que acababa de recibir una orden de la administración para limpiar las mazmorras. Después de eso, observó detenidamente a Hayes y le preguntó si quería unirse a él. La chica estaba muy feliz de escuchar esta propuesta y dijo que estaba de acuerdo. Sin embargo, supuso que si le pedían a Dylan personalmente, como un despertador de alta clase, entonces las mazmorras debía ser bastante difícil.
El héroe respondió que era la mazmorras desbalanceada en la isla Cheju. Sin embargo, la chica no entendía qué significaba una mazmorras desbalanceada. El héroe explicó que a diferencia de una mazmorras normal, tenía requisitos bastante estrictos. El número de participantes era limitado. Los participantes debían cumplir con los requisitos de rango y también había un límite de rango. Y no más de 5 personas con rango SS o superior podían entrar en esta mazmorras. Entonces la chica dijo que se prepararía bien para el viaje a esta mazmorras, a lo que el héroe respondió que tendría una semana hasta entonces. Él sugirió que entrenaran juntos enfocándose en su trabajo en equipo. La chica estaba muy feliz y dijo que haría su mejor esfuerzo. Mientras tanto, Sonia fue a casa pero no podía dormir y decidió llamar a su amiga Aria. Aria se sorprendió de que la chica la estuviera llamando a la medianoche, pero Sonia dijo que simplemente no podía dormir. Aria adivinó que ya que no estaba dormida, su cita no había ido muy bien. Entonces Sonia le contó a su amiga que estaba en Londres en ese momento, todo lo que había pasado en su cita. Sin embargo, a pesar de que Aria entendía que era una situación bastante triste, decidió apoyar a su amiga. Dijo que Sonia no debería molestarse por eso, y que no debería preocuparse tanto por cosas como la atmósfera o el lugar, solo debería hacer lo que le gusta. Aria añadió que todavía no todo estaba perdido para Sonia y que necesitaba mantenerse fuerte. Entonces Aria dijo que tenía una pelea próximamente, así que tenía que despedirse de Sonia. Prometió esperar buenas noticias de ella, y Sonia le agradeció por su apoyo y se despidió. Sola. Sonia pensó que las palabras de Aria eran ciertas. Sonia estaba decidida a dejar de complicar las cosas en ese momento. El personaje principal le escribió y preguntó si estaba ocupada ahora. Cuando Sonia vio este mensaje, su rostro se sonrojó de inmediato. Pasó una semana y llegó el día en que el protagonista y Hayes tenían que ir a las mazmorras. Hayes miró con asombro las vistas que se abrían ante ella. Desde la ventana del helicóptero mientras volaban hacia la isla por primera vez en su vida, vio el mar y no pudo contener sus gritos de deleite. Le dijo a Dylan que solo había visto el mar en fotos antes y ahora se dio cuenta de lo hermoso que realmente era. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba actuando demasiado emocionada y de repente se quedó en silencio. Se disculpó diciendo que cuando vivía en el Imperio no podía viajar muy lejos, así que estaba un poco nerviosa. Ahora Dylan dijo que no debería preocuparse por eso. Añadió que si no fuera por las mazmorras también habría ido a ver los otros sitios. En ese momento el piloto informó que estaban casi allí. Pronto vieron una plataforma de helicóptero que pertenecía a la oficina de sucursal en la isla. Jeju se bajaron del helicóptero para reunirse con los representantes. De esa sucursal, una chica en traje salió inmediatamente hacia ellos y los saludó. Se presentó como Leila, una empleada del departamento de gestión de la isla, y dijo que los acompañaría hoy. Leila también añadió que el resto del grupo ya había llegado. En ese momento Dylan pensó que estaban tarde. Sin embargo, Leila dijo que todavía quedaban 30 minutos antes de que comenzara la reunión, y el protagonista respiró aliviado. Mientras tanto, Sonia y Lily ya estaban dentro del edificio. Lily le dijo a Sonia que le habían dicho que Dylan llegaría pronto. Sin embargo, notó que Sonia parecía extraña, especialmente cuando se trataba de Dylan. Entonces Lily se acercó a Sonia y le preguntó si todo estaba bien con ella. Sonia bromeó diciendo que todo estaba bien con ella. Lily notó que, dado que las mazmorras desbalanceadas son más difíciles de lo habitual, su condición física es muy importante. Si Sonia no se encuentra bien, pueden comenzar mañana. Sin embargo, Sonia aseguró que estaba bien y, justo cuando estaba a punto de explicar la razón de su extraña condición, las puertas de la oficina se abrieron. Leila y Dylan entraron, y cuando Dylan le preguntó a Sonia cuánto tiempo había estado esperando, la chica sollozó de sorpresa. Dylan notó que Sonia se veía de alguna manera diferente que la última vez. Al escuchar esto, Sonia miró hacia otro lado y dijo que en ese momento simplemente se dejó crecer el cabello y se puso ropa bonita. En ese momento, Lily se dio cuenta de la razón del extraño comportamiento de Sonia y se rió en voz baja. Luego Lily se levantó de su asiento. Como todos estaban reunidos, sugirió que nos presentáramos. Luego señaló al hombre sentado al final de la mesa, diciendo que su nombre era Jacob y que pelearía con ellos. Jacob, que había despertado como un rango B, se levantó y saludó al resto del equipo, luciendo muy impresionante, su cuerpo literalmente hecho de músculos. El protagonista miró al nuevo miembro del equipo con deleite y dijo que estaba contento de conocerlo. Notó que Jacob era bastante alto, pero Jacob no se rió y dijo que medía 2 metros. Lily agregó que Jacob tiene 39 años y usa 2 hachas de batalla en combate. Al igual que Lily, él puede causar daño físico y mágico al mismo tiempo. Luego el protagonista dijo que, dado que Jacob era mayor que él, podía dirigirse a él sin formalidades. Después de eso, todos se dirigieron juntos hacia las mazmorras. El protagonista miró hacia adelante y vio un denso bosque y montañas increíblemente altas frente a él. Jacob también dijo que era la primera vez que veía algo tan espacioso, a lo que el héroe notó que el tamaño y el terreno de las mazmorras cambiaba dependiendo de su rango. El protagonista luego abrió portales desde el espacio de otro mundo y convocó 2 de sus drones. Los envió a reconocer el área. Jacob dijo que si tuviera una de esas cosas, sería más fácil pelear, ya que no sabía cuánto tiempo más podría cargar su cuerpo, y Dylan le aseguró que todavía estaba en la cima de sus poderes. Pronto informó que según los resultados de la búsqueda del dron, no podrían descansar dentro del cañón, así que sugirió a su equipo detenerse aquí y prepararse.
Después de eso utilizó un hechizo de barrera en ellos. Jacob se sorprendió gratamente cuando sintió el impulso de Dylan. Se sentía como si hubiera subido un rango completo. El héroe luego se volvió hacia Hayes y dijo que como invocadora, necesitaba cuidar la retaguardia y protegerlos. Después de eso se adentraron más en el bosque protegidos por una barrera. El protagonista le pidió a Lily que mantuviera un ojo en el cielo para que no pudieran ser atacados desde el aire. Sin embargo, Dylan de repente detuvo a su equipo bruscamente, sintiendo algo extraño. Jacob también dijo que olía algo raro. El héroe pensó que ese olor le parecía familiar. Jacob y Sonia se prepararon para un posible ataque. En ese momento, Sonia escuchó algo extraño y se volvió hacia el sonido. Cuando giró la cabeza, vio toda una multitud de monstruos con agujeros rojos en lugar de ojos corriendo hacia ellos. Estos monstruos estaban exhaustos. En ese momento, alguien llamó al protagonista desde atrás. Era Hayes. Ella informó que los monstruos también los atacaban desde atrás. Entonces, él dijo que él y Hayes despejarían la retaguardia, y Jacob y Sonia tendrían que aguantar un poco y repeler el ataque. Al escuchar esto, Sonia puso un escudo frente a ella para protegerse de los monstruos que volaban hacia ella. Sus golpes eran lo suficientemente fuertes que tuvo que esforzarse mucho para evitar que rompieran su defensa. En ese momento, Jacob dio un golpe devastador con su hacha de 2 manos. Sus golpes eran tan poderosos que causaron una onda de choque que retrocedió a todos los monstruos cercanos. Sin embargo, se dio cuenta de que con cada momento que pasaba, había más y más monstruos. Entonces decidió usar armas a distancia y comenzó a lanzar discos mágicos a ellos al vuelo. Estos discos se convirtieron en algo como un golpe amplio que derribaba a varios monstruos a la vez. Cuando Jacob se dio cuenta de que había logrado debilitar un poco la línea, se preparó para el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, pronto oyó algo enorme aparecer detrás de ellos. Era un monstruo increíblemente feo de tamaño enorme con patas masivas entre las cuales había una boca llena de dientes. Pronto esta boca se abrió y comenzó a fluir un líquido oscuro, emitiendo una energía sombría. Luego comenzaron a aparecer las cabezas de esos monstruos con los que los chicos habían estado luchando todo este tiempo. Jacob observó todo lo que estaba sucediendo con sorpresa, sin entender qué hacer con esta criatura. Mientras los monstruos se lanzaban hacia él, comenzó a pensar en la estrategia que necesitaba usar para ganar. Mientras tanto, el actualizado Akron llegó al campo de batalla. Inmediatamente extendió sus manos frente a él, preparándose para usar su golpe ígneo. Luego dirigió su fuego hacia la multitud de monstruos frente a él. Irene también llegó con él, volando desde el aire a alta velocidad. Cuando estaba a unos centímetros del suelo cerca del monstruo principal, de repente cambió de dirección y se elevó nuevamente en el aire. Cuando el humo del ataque se disipó, finalmente pudo ver al monstruo contra el que estaban a punto de luchar. El golem luego usó los proyectiles para dar cientos de golpes mágicos al monstruo. Pronto todas las conchas impactaron su objetivo, y se oyó una poderosa explosión en medio del bosque. Los secuaces del monstruo observaron con horror cómo cientos de proyectiles volaban hacia ellos. Jacob supuso que después de tal ataque, el número de monstruos debería disminuir. Sin embargo, cuando abrió los ojos, vio que al gran monstruo no le importaban en absoluto sus ataques. Parecía que la mitad de su cuerpo estaba desgarrada, pero dentro había algo como un cristal rojo. Entonces el hombre se dio cuenta de que este objeto rojo era su verdadero cuerpo, y que se estaba recuperando muy rápido. Sonia asumió que el objeto rojo era su punto débil, pero Jacob dijo que creía que el objeto era resistente al daño mágico. Entonces Sonia sugirió usar golems para abrir el camino, y Jacob tendría que destruir esa cosa. Después de eso, ella se lanzó a atacar diciendo que usaría la habilidad de provocación, y el hombre tendría que atacar de inmediato. Jacob luego ordenó a los golems que protegieran a Sonia mientras ella usaba la provocación. La chica inmediatamente se lanzó a atacar, pero una multitud de monstruos la atacó de inmediato. Sin embargo, fue protegida por golems que despejaron el camino para ella, así que pudo llegar al jefe sin obstáculos. La chica se dio cuenta de que había llegado el momento de usar la habilidad. Levantó su escudo y lo cargó con energía mágica invocando la habilidad de provocación. En ese momento los ojos de todos los monstruos se iluminaron en rojo y se lanzaron de inmediato hacia la chica. Sonia estaba decidida y lista para resistir sus ataques. Mientras tanto, Jacob se levantó y corrió directamente hacia el monstruo. Sin embargo, mientras corría, manos de monstruos comenzaron a emerger del suelo y atraparon sus piernas, impidiéndole moverse. El hombre estaba horrorizado al darse cuenta de que el monstruo había decidido atacarlo desde abajo. Sonia ya estaba llevando a cabo su parte del plan, pero Jacob no podía moverse. Entonces Irene vino a su ayuda. Ella apareció en el cielo, descendió rápidamente hacia el hombre y lo tomó del hombro, luego hizo volar las manos del monstruo, que lo sostenían por las piernas con proyectiles. Después de lo cual lo levantó y voló con él hacia el objetivo. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Jacob le ordenó a Irene que lo soltara. Irene soltó al hombre, y él voló directamente hacia su objetivo. Sosteniendo hachas en las manos, las imbuyó con magia, haciendo que las hachas se fusionaran para formar una hacha gigante, y se dirigió directamente hacia el monstruo, apuntando al núcleo rojo en su cuerpo. Después de eso, asestó un golpe aplastante que partió el cuerpo del monstruo en dos. El impacto creó una ola de explosión tan poderosa que el cuerpo entero del monstruo, incluyendo sus poderosas piernas, se dividió en 2 partes. En ese momento, la historia se traslada a un extraño templo en el medio del cual había un cuenco del que una llama mágica verde ardía. El hombre con la capa se acercó al cuenco y lo miró pensativamente. Cuando miró en la llama, vio ese mismo núcleo rojo partido en cientos de pequeñas partículas. Entonces pensó para sí mismo que el juguete que había creado estaba roto. En ese momento, otra persona entró en la habitación y se dirigió al hombre como Señor Odium.
diciendo que tenían un problema, dijo que habían aparecido invitados no deseados y estaban destruyendo su renegado estacionado en el cañón. Dijo que el señor debería verlo, pero el hombre dijo que ya sabía todo. Luego se volvió hacia su subordinado, preguntando si estaba asumiendo demasiado en un instante. Odium estaba al lado del hombre y le agarró la cara preguntando si había perdido todo su miedo. Afirmó que no necesitaba subordinados tan cobardes y débiles. Luego lanzó un hechizo directamente a su cabeza, causando que las venas en la cara del hombre aparecieran y se volvieran moradas. Pero Odium dijo que le permitiría renacer de nuevo. Después de esto, el cuerpo sin vida del hombre cayó al suelo. Odium luego usó un hechizo de resurrección, y una energía mágica arcana comenzó a pulsar a su alrededor. Era tan fuerte que causó grietas en el suelo de las cuales comenzaron a emerger monstruos feos, con la mitad de sus cuerpos o extremidades faltantes. Odium luego les ordenó bloquear todas las salidas y eliminar a los violadores diciendo que se encargaría de ellos pronto. Mientras tanto, la historia se traslada a la cueva donde el personaje principal se estaba escondiendo. No esperaba que lloviera en la mazmorra, pero fue para mejor ya que pudieron descansar un poco y salir del cañón. Sin embargo, no tenían mucha comida, así que no podían quedarse aquí mucho tiempo. Al lado de él estaba Sonia, quien se secaba el cabello con una toalla cuando sus cuerpos se tocaron accidentalmente. Ella se volvió hacia el chico. La chica le preguntó en voz baja si podía hablar con él. Dylan se sorprendió de que la chica aún no se hubiera ido a la cama, pero Sonia dijo que no podía dormir. El chico dijo que en la batalla de hoy ella se esforzó y sufrió más que nadie, así que debería descansar un poco. Sin embargo, la chica dijo que no era por cansancio. Se acercó aún más a Dylan y susurró su nombre en voz baja. Entonces dijo que quería hablar sobre lo que quería decir en aquel entonces en la noria, reuniendo toda su fuerza de voluntad. Sonia le pidió a Dylan que empezaran a salir. Lo miró firmemente y le preguntó si quería salir en una cita con ella. Después de que dijo estas palabras, su cara se puso muy roja, pero la cara de Dylan no fue menos sorprendido. Sin embargo, en ese momento, Lily entró a la cueva diciendo que ahora era su turno de hacer guardia. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que había llegado en un momento completamente inoportuno. A la mañana siguiente, cuando comenzó a aclarar, la lluvia milagrosamente se detuvo y el viento se calmó a medida que el trabajo en equipo del protagonista y los demás mejoraba. La velocidad de limpiar las mazmorras también aumentó. Más tarde se sorprendieron al encontrarse atacados por los cadáveres de los despertados, que habían estado aquí antes que ellos. Sin embargo, se deshicieron de ellos en silencio, así que al final todavía llegaron a algún templo. No entendían por qué había una entrada a algún altar en la cima de la montaña cuando miraron hacia abajo. Vieron un líquido verde fluyendo por los escalones del templo, humeando y burbujeando. Pronto los héroes vieron que de este líquido estaban surgiendo monstruos, eran monstruos feos como gules, y dijeron que no podían permitirles entrar en nombre de su maestro Odium. En ese momento notaron que uno de los monstruos era diferente a los demás y a diferencia de los otros. Les estaba hablando. El héroe pensó que había oído el nombre Odium. La vez que limpió las mazmorras para obtener rango, Odium era el sacerdote principal del templo en aquel entonces, pero después de ser derrotado, ahora es subordinado de Wendella. El personaje principal no podía imaginar que él sería el jefe principal de estas mazmorras. Al ver la cara pensativa del chico, Sonia le preguntó qué pasó. Entonces el héroe dijo que estaba sorprendido de que el apóstata pudiera hablar, pero no pensó que pudiera decir algo valioso, así que dijo que solo necesitaban acabar con él. Después de esto, los chicos se lanzaron a atacar con la intención de matar a todos los monstruos que bloqueaban su camino hacia el templo. Golpearon un golpe tras otro, y estos monstruos no pudieron hacer nada para contrarrestarlos. Mientras tanto, Lily y Dylan cubrieron a sus tanques desde atrás. Pronto hubo una poderosa explosión que mató a todos los espíritus malignos que estaban frente al castillo en ese momento. Odium, en que estaba dentro, escuchó un fuerte rugido. Se rió diciendo que incluso él no podía detenerlos cuando el protagonista entró y se encontró con Odium. El hombre espectral preguntó si Dylan también lo iba a matar. Dijo que hasta ahora todos los que lo buscaban venían por su vida. Y por supuesto, todos fueron al infierno ya que no había salvación para ellos. Pero el protagonista dijo que esta vez todo sería diferente. Odium dijo que este tipo era diferente a los que había visto antes. Luego preguntó si era él quien mató a Isaac, y el héroe dijo que él fue quien lo hizo. Odium se dio cuenta de que Dylan era el intruso que había penetrado todos los desgarros espaciales, así que preguntó quién lo estaba ayudando, ya que debería ser imposible con su poder. Dylan dijo que el nombre de su asistente es Deus, un ser que dificultará a todos sus oponentes que hacen el mal en el mundo. Luego Odium dijo que para todas estas criaturas eran solo peones, y cuando ya no fueran necesarios, simplemente serían desechados. Dijo que después de quedarse solo en este mundo, se le ocurrió una gran idea. Afirmó que todo era una prueba, ya que no confiaba en el señor Wendell desde el principio. Luego Odium se lanzó a uno de los pasajes del salón. Después de eso, apareció ante el protagonista nuevamente, absorbiendo toda la energía que estaba contenida en este templo. Afirmó que si los destruía, podría regresar a su mundo natal. Después de eso, estiró su mano hacia arriba y comenzó a expandir su energía oscura. Luego lanzó su hechizo llamado Lágrimas de Desesperación sobre el protagonista. Las lágrimas de desesperación tenían un efecto negativo, causando que la resistencia disminuyera en 100 puntos. Si la resistencia del objetivo era menor a 100 puntos, un efecto de invasión se activaría transfiriendo todos los puntos a Odium. Dylan luego se volvió hacia su equipo, diciéndoles que procedieran según lo planeado. Al escuchar esto, Sonia inmediatamente se alejó de Dylan sosteniendo su escudo en sus manos. Luego Odium dijo que aún no sabía qué estaba planeando Dylan. Después de eso se disolvió de repente y desapareció. Al siguiente momento apareció frente a Sonia, diciendo que de cualquier manera no podría escapar.
Luego extendió su palma frente a él con la intención de matar a la chica. Sonia estaba confundida porque no esperaba que el monstruo se volviera contra ella. Miró con horror cómo la esfera mágica que estaba en la palma de Odium voló directamente hacia ella. Pronto Odium liberó su golpe que fue tan poderoso que hizo retroceder a todos en su camino. En ese momento el protagonista corrió hacia Sonia y trató de hacerla reaccionar ya que el golpe fue muy fuerte y ella estaba al borde de desmayarse. Sin embargo, pronto la chica gritó diciendo que más flechas venenosas volaban hacia ellos. Luego, el protagonista arrojó a la chica a un lado para que no fuera golpeada. Al siguiente momento las flechas alcanzaron su objetivo y se escuchó una poderosa explosión en el lugar donde estaba el protagonista. Como resultó, Odium transformó sus flechas en algo parecido a tentáculos, que salieron de un círculo mágico que tenía en su espalda después de golpear al protagonista con ellos. Dirigió su atención a Sonia, que estaba corriendo de regreso a su escudo. Estaba muy preocupada por el estado de Dylan, pero él le dijo que no se preocupara por él y simplemente escapara de allí. Con lágrimas en los ojos, la chica obedeció, recogió su escudo y corrió. Sin embargo, cuando Odium vio esto, envió sus tentáculos tras ella, diciendo que no la dejaría escapar. Cuando los tentáculos estaban literalmente a 1 centímetro del cuerpo de la chica, usó la habilidad de absorción. Sin embargo, poco después, sus tentáculos se volvieron morados y parecieron detenerse en su lugar, lo que hizo que la chica corriera hacia adelante sin obstáculos. Odium estaba confundido, sin entender por qué su ataque había parado. Resultó que en ese momento el protagonista se levantó y usó un hechizo que detuvo los tentáculos. Orium se sorprendió de que este chico pudiera incluso bloquear su hechizo. Dylan entonces declaró que mientras él estuviera vivo, Orium no podría tocar a nadie. Mientras tanto, la historia cambia a los corredores internos del templo, unos minutos antes de la pelea con el jefe. Mientras el grupo se movía por el corredor, Dylan vio un pasaje extraño adelante, pidió a Sonia y al resto del equipo que se detuvieran un momento, diciendo que quería decir algo antes de la pelea con el jefe. Afirmó que tenía algunas explicaciones respecto a la batalla con Odium. Jacob estaba confundido, sin entender cómo el héroe conocía al jefe de las mazmorras, pero Dylan dijo que entendía que tenían muchas preguntas, pero que las respondería después. El chico dijo que había 4 habitaciones dentro de este templo. Necesitaban destruir las piedras mágicas en las 3 habitaciones que rodean al jefe para poder derrotarlo. Dijo que Hayes y Lily tomarían un camino diferente. Una vez que llegaran al lugar designado, se encontrarían con una piedra mágica. Esta piedra contiene poder mágico. También estará protegida por estatuas de piedra, y cada estatua tiene su propio patrón característico. En el caso de Hayes y Lily, es un patrón de rabia. Sonia tendrá una estatua con un patrón de velocidad. Jacob se encontrará con la estatua con poder defensivo. Finalmente, si la piedra está desbordando energía mágica, lo que sucederá es que todos los seres vivos dentro del templo serán destruidos, por lo que necesitan eliminar todas estas piedras para evitar que esto suceda. La historia luego vuelve a la habitación donde tuvo lugar la batalla entre el protagonista y Odium. El fantasma una vez más usó sus tentáculos para atacar al chico, pero él los esquivó fácilmente. Aprovechando el momento, usó su habilidad de disparo potente y apuntó sus proyectiles directamente a Odium. Sin embargo, el cuerpo del fantasma estaba cubierto por un escudo y así los proyectiles no le causaron ningún daño. Se volvió hacia Dylan y le preguntó cuánto tiempo pensaba seguir corriendo, afirmando que esta marca también era incurable. Al principio, el protagonista no entendió de qué hablaba el jefe, pero notó el dolor en su mejilla. Resultó que había una marca en su mejilla llamada curación de la muerte. Esta marca permanece en la víctima hasta que Odium muere, y cualquier efecto de recuperación de resistencia es reemplazado por un efecto de drenaje de resistencia. Aprovechando la confusión del protagonista, Odium se teletransportó directamente hacia él. En el recap manga se narra cómo, tras decir que había sido muy descuidado, lo apuñaló con su tentáculo, haciendo que la sangre brotara del hombro de Dylan. El fantasma luego agarró violentamente al chico del hombro, preguntándole si sentía dolor. Odium declaró que siente todo por su débil cuerpo humano. En ese momento, Dylan no perdió la cabeza y utilizó la habilidad de piel de piedra, así que cuando los proyectiles que Odium disparó lo tocaron, simplemente rebotaron hacia un lado. Entonces, Odium dijo que quería ver cuánto tiempo podía aguantar Dylan en ese momento. El personaje principal pensó que su equipo debía apurarse con las estatuas. En ese momento escuchó sonidos extraños, y cuando se dio la vuelta, vio que el anillo mágico detrás de su espalda comenzaba a agrietarse. No entendía por qué su magia de repente comenzó a desaparecer. Empezó a suponer qué estaba pasando, pero no podía creerlo ya que las estatuas de piedra no eran tan fáciles de derrotar. Dylan respondió que Odium no tenía idea de cuánto tiempo había estado luchando contra él en el juego. Sin embargo, Odium no tenía idea de lo que estaba hablando. Dylan dijo que sabe cuándo es el momento en que su magia comienza a desvanecerse. Después de eso, agarró al monstruo de la mano y dijo que había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Luego usó la habilidad del sol ardiente directamente en su oponente. Mientras tanto, Lily y Hayes estaban en la habitación a la que fueron enviados según el plan. Bolas de piedra mágicas volaban por toda la habitación. La chica dijo que ahora que habían roto tantas estatuas de piedra, cada una de ellas había perdido la mayor parte de su poder y debería ser fácil acercarse a la piedra mágica ahora. Lily dijo que en ese caso ella atacaría y dejaría el apoyo a Hayes. Después de eso, ella corrió provocando así las piedras mágicas que aparentemente servían como observadores. Inmediatamente se giraron hacia la chica y su aura se iluminó de rojo. Sin embargo, la chica fue lo suficientemente rápida y corrió entre las esferas sin problemas. Después de esto, las esferas comenzaron a disparar láseres hacia ella, pero la chica esquivó hábilmente cada ataque.
Pronto se encontró cerca de un lugar que parecía un enorme portal rojo. En ese momento, Hayes ordenó a Ruka que usara su escudo. Así su escudo protegió a Lily del ataque del portal. Después de eso, ella rápidamente se lanzó al aire. Sacó su arco y lo apuntó directamente a la piedra mágica que estaba en el medio de la habitación. Utilizó su flecha mágica apuntando directamente al objetivo. Cuando disparó, la flecha emitió un gran círculo de energía mágica y luego voló directamente hacia la piedra, causando que se agrietara en cientos de pequeños pedazos. En ese momento, Sonia estaba en la mazmorras donde también necesitaba destruir la piedra. Recordó las palabras de Dylan sobre cómo las estatuas con las que tendría que luchar eran rápidas, pero tenían una defensa extremadamente débil. También sus ataques son predecibles, así que Sonia solo necesita conocer su trayectoria, y luego puede destruirlas con un ataque incluso como tanque. Mientras la chica pensaba en esto, la estatua decidió apuñalarla por la espalda. Sin embargo, la chica había previsto esto, y en el momento en que la flecha estaba prácticamente volando hacia ella, a una distancia de varios centímetros, se dio la vuelta bruscamente. Luego sacó su espada y absorbió todo el golpe. Este ataque fue lo suficientemente fuerte como para que la chica tuviera que esforzarse mucho para bloquearlo. Cuando una estatua que parecía un jaguar saltó sobre ella, la chica estaba lista para ello y sacó su espada, justo cuando la estatua pasó volando, cortándola en dos piezas. Cuando la estatua se rompió, explotó justo detrás de Sonia. Mientras tanto, Jacob también estaba luchando con la estatua en otra habitación. Sabía que la estatua con la que iba a pelear tenía alta defensa, por lo que sería difícil de destruir. Sin embargo, si la atacas con combinaciones de ataques físicos y mágicos, entonces es bastante posible derrotarla. Así que Jacob siguió el consejo del protagonista y comenzó a golpearla con ataques físicos y mágicos alternativamente. Pronto vio que una enorme grieta había aparecido en el cuerpo de la estatua. El hombre luego golpeó con dos de sus hachas. El golpe fue tan fuerte que la estatua literalmente se desmoronó en piedras. Mientras tanto, el protagonista continuaba luchando contra el fantasma. Un huracán llameante giraba a su alrededor, que era consecuencia de la habilidad del protagonista. Odium le preguntó por qué continuaba con esta lucha inútil, pero el héroe no iba a darle una explicación. Después de eso, usó la habilidad de mejora de inteligencia en la mano de su oponente. Usó un aumento de daño en área. Dylan sabía que con esta mejora podría mover su brazo nuevamente. Reunió todo su poder y lo puso en su brazo herido, para que pudiera moverse. Cuando todo funcionó, agarró a Odium justo por la cabeza. En ese mismo momento, usó la habilidad de bola de fuego y lanzó un fuego increíblemente poderoso directamente hacia él. El impacto fue tan fuerte que el cuerpo de Odium voló contra la pared opuesta y se estrelló contra ella, convirtiéndose en piedras. Cuando el humo se disipó, el héroe miró hacia su oponente. Vio que bajo la capa se escondía un monstruo ordinario, prácticamente no diferente en apariencia de aquellos que habían encontrado cerca de la entrada del templo. Sin embargo, Odium aún no estaba muerto. Este ataque solo lo enfureció aún más, y le preguntó furiosamente a Dylan cómo se atrevía a hacerle esto. Luego se levantó las manos y comenzó a invocar magia. Entonces el héroe se dio cuenta de que necesitaba deshacerse de él lo más rápido posible antes de que hiciera algo más. Luego puso sus manos frente a él y usó una bola de fuego de fuerza. Este poderoso ataque estaba dirigido directamente al lugar donde Odium estaba sentado, quien todavía no podía recuperarse completamente. Sin embargo, en el momento en que la bola de fuego estaba a punto de tocarlo, de repente apareció una pared frente a él. Luego, una enorme mano de piedra pareció emerger de la pila de piedras. Después de esto, Odium fue rodeado por espinas y dijo que quería disfrutar viendo a Dylan sufrir. Sin embargo, decidió que ahora era el momento de terminar con todo. Después de esto, algo que se parecía a una flor sin abrir emergió de la pila de piedras, pero sus pétalos eran increíblemente afilados y estaban cubiertos de mucosidad. Luego, el monstruo que Odium había convocado comenzó a emerger del suelo. Entonces el héroe se dio cuenta de que este monstruo era similar a los renegados que había visto antes. Sin embargo, cuando miró hacia arriba, vio miles de calaveras que adornaban el cuerpo de este monstruo. Este monstruo no se parecía a nada de lo que el protagonista había visto antes. Este enorme monstruo no era el mismo renegado que había visto antes. Cuando el monstruo vio a su oponente, de inmediato extendió su puño y dijo que Dylan necesitaba prepararse para la muerte. Después de eso, golpeó el suelo con todas sus fuerzas, causando que el suelo se agrietara. En ese momento, Lily y Hayes sintieron una extraña sensación, como si estuvieran en medio de un terremoto. Entonces Lily adivinó que lo más probable era que fuera una poderosa liberación de magia en el centro y que necesitaban apresurarse. Sonia y Jacob también lo sintieron y corrieron en ayuda de Dylan. Cuando el polvo del golpe se despejó, el monstruo vio que el chico no estaba donde había atacado. Entonces asumió que estaba tratando de esconderse de él en este humo. Como resultó, en ese momento el personaje principal usó sus clones para distraer la atención del enemigo. En ese momento el monstruo comenzó a convocar energía de nuevo desde algún lugar en el templo. Luego lanzó picos hacia los clones de Dylan, diciendo que no podría evitar sus ataques de ninguna manera. El monstruo afirmó que moriría una muerte miserable por simplemente enojarlo. Sin embargo, cuando miró hacia abajo, vio que sus picos no estaban atravesando a una persona real, sino solo copias de él. Mientras tanto, el protagonista aprovechó el momento y se encontró justo detrás del monstruo cuando estuvo lo suficientemente cerca. Usó un proyectil de luz y un proyectil de fuerza. Luego dio un golpe aplastante directamente en la espalda del monstruo. Sin embargo, cuando se acercó un poco más, quedó extremadamente sorprendido. El monstruo estaba rodeado por un brillante escudo verde. Y cuando Dylan voló hacia él,
Docenas de manos monstruosas se lanzaron inmediatamente hacia él. El monstruo declaró que con ese nivel de magia, el tipo ni siquiera podría romper su defensa. Luego le dio un poderoso golpe, enviando a Dylan estrellándose contra el suelo. El protagonista no pudo escapar del fuerte agarre de sus manos, y todo lo que pudo hacer fue aguantar y confiar en sus aliados. El sistema le informó que su resistencia había caído a menos del 10% debido a la hemorragia, y Dylan supo entonces que no podía esperar más. En ese momento Jacob apareció en el pasillo. Inmediatamente se apresuró a salvar a Dylan. Cortando esas manos desagradables con sus hachas, el monstruo se rió y dijo que ni siquiera esperaba que aparecieran tan rápido. En ese momento, Sonia usó un golpe de escudo en una de las piernas del oponente. El golpe fue tan fuerte que el monstruo cayó de una rodilla. Luego Sonia se volvió hacia Dylan y le dijo que comenzara. Al principio el protagonista no entendió de qué hablaba, pero pronto se dio cuenta de su plan. En un instante se levantó y como un rayo se lanzó hacia la pierna herida del monstruo, usando toda la fuerza que le quedaba. Saltó sobre su brazo y se dirigió directamente a su cabeza. Mientras corría vio garras demoníacas volando hacia él. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, vio que cada garra había sido volada por flechas. Resultó que Lily, montando al lobo Hayes, lo estaba cubriendo desde el cielo. A medida que se acercaba, tensó su arco y disparó otra flecha. Sin embargo, el monstruo declaró que no importaba cuánto lucharan, no tenía ninguna oportunidad de superar su barrera. En ese momento, Sonia llamó al protagonista y le lanzó su espada en su dirección. Dylan atrapó hábilmente el arma y continuó corriendo hacia la cabeza del enemigo. Luego usó la habilidad de arma encantada y levantó su espada para atacar. Golpeó la barrera del monstruo, causando que se agrietara. Sin embargo, dado que la barrera era increíblemente fuerte, la espada de Sonia también se rompió en pedazos. En el siguiente momento vio cómo la barrera del monstruo se desmoronaba en pequeños pedazos. Después de eso, sacó su pistola del espacio de otro mundo cuando estuvo lo suficientemente cerca del monstruo. Puso el cañón de la pistola justo en su gran ojo. Luego le dijo firmemente al monstruo que todo había terminado. Después de esto, el héroe disparó un tiro que resultó en un enorme golpe destructivo. Después de que el monstruo fue derrotado, Dylan cayó al suelo y se acercó a su cadáver. Él sabía que era bastante peligroso, ya que el sistema le dijo que su resistencia había caído a menos del 5% debido a la hemorragia en ese momento. Sus compañeros se acercaron a él desde atrás y lo elogiaron por su buen trabajo. Dylan dijo que si hubieran llegado un poco más tarde, las consecuencias habrían sido graves. Jacob señaló que tuvieron suerte de que él corriera justo después de la destrucción de las estatuas. Sin embargo, Dylan no esperaba que los chicos terminaran tan rápido. Lily reportó que todo fue gracias a que él les dijo cómo lidiar con esas estatuas. Jacob dijo que Dylan había mencionado anteriormente que les diría cómo logró descubrir la forma de derrotarlas en ese momento. Sonia se acercó a él y le dijo que Dylan había hecho un gran trabajo. El héroe se volvió hacia la chica y le dijo que ella también había hecho su parte del plan a la perfección. Ella le lanzó la espada en el momento más oportuno a pesar de que estaba en piezas después de ese mismo ataque. Sin embargo, la chica dijo que actuó de esa manera porque sabía que los monstruos en el cañón eran fuertes contra la magia. De repente, notó que la marca en la mejilla del protagonista estaba ardiendo de nuevo. Se sorprendió porque pensó que después de la muerte de Odium debería desaparecer el héroe. También se sorprendió, sin entender por qué la marca seguía en su mejilla cuando Sonia miró hacia abajo, vio que una magia verde brillante comenzaba a brillar desde las grietas en el suelo. Entonces de repente gritó a todos los presentes que tuvieran cuidado, luego corrió hacia Dylan y lo empujó lejos de las grietas con su escudo. El personaje principal no se esperaba esto y cayó al suelo en un lugar donde no había grietas cuando miró hacia arriba. Notó que los picos que aparecieron de debajo del suelo habían atravesado el cuerpo de Sonia. El chico estaba horrorizado, y de inmediato gritó el nombre de la chica corriendo hacia ella para salvarla. En ese momento, Sonia sintió que sus ojos comenzaban a cerrarse. Poco después, Sonia fue llevada al hospital de la ciudad. Le tomó un tiempo recuperarse, y pasó casi todo su tiempo en una cama de hospital. Un día abrió los ojos porque escuchó el sonido de los pájaros cantando. Al principio la chica no entendía por qué estaba en el hospital, y ni siquiera sabía cuánto tiempo había estado allí en ese momento Dylan. Sentado al lado de su cama dijo que ya había estado allí durante 3 días. Cuando la chica giró la cabeza y vio al personaje principal al lado de la cama, se sorprendió un poco. Luego, de repente, recordó que había sido herida por esos picos que habían aparecido de repente del suelo en esas mazmorras. Luego saltó de la cama y le preguntó a Dylan, ¿qué pasó después de ese momento? Pero el chico dijo que no debería estar tan nerviosa ya que acaba de despertarse. Él dijo que el ataque que la golpeó fue el golpe final de ese jefe, después del cual lo destruyeron de inmediato. Luego tomaron todo el botín y se fueron. Así que la chica no tenía que preocuparse. Solo necesitaba descansar después de haber sido herida. La chica tomó un pedazo de manzana, que el personaje principal le peló, y le agradeció por su preocupación mientras comía. Dylan decidió acercarse a ella. Recordó el día en que fue hospitalizado después de desmayarse. También recordó el día en que ella lo protegió en las mazmorras. Afirmó que todo lo que hace es causar problemas a la chica. Sin embargo, Sonia no tenía prisa por refutar sus palabras, y dijo que en ese caso tenía una propuesta. Dijo que ya que él le debía, quería que respondiera esa misma pregunta. Al principio, Dylan no entendía de qué estaba hablando. Sin embargo, luego recordó de repente que en la cueva ella le preguntó si quería ser su novio y salir en una cita con ella. El protagonista también estaba un poco confundido por la situación, así que no dio su respuesta de inmediato. Sin embargo, de repente se disculpó con la chica diciendo que no tenía idea de cómo se sentía ella por él. Luego extendió la mano y tomó su mano con las palmas. Dijo que realmente le gustaba a Sonia y le pidió que fuera su novia. Cuando la chica escuchó esto, un rubor apareció en su rostro y sonrió dulcemente.
diciendo que estaría muy feliz de convertirse en su novia. Mientras tanto, la historia se mueve al puerto de Mokpo. La tía fantasma estaba en el barco y pensaba en cuánto tiempo había pasado desde que llegó a Corea. En ese momento apareció una persona detrás de ella. Sus piernas estaban envueltas en vendajes. La tía se volvió hacia ella diciendo que si no fuera por su criminal más buscado, todo sería mucho más fácil. Le preguntó a María, ¿cómo se sentía al regresar a su tierra natal después de tantos años? Cuando la chica lo miró, él vio que uno de sus ojos brillaba en rojo. Poco después de los eventos en las mazmorras, el protagonista regresó a casa, usó internet para encontrar el precio de los materiales que necesitaba, y pronto se dio cuenta de que solo los materiales valían casi $1 trillón. No tenía idea de que se necesitarían tantos materiales para producir la reliquia Deus. Después de limpiar las mazmorras, obtuvo una piedra espacial de calidad legendaria. También le dieron el famoso plano para los drones. Además, recibió el anillo legendario Odium, que aumentaba su carisma, poder mágico e inteligencia. Y también le otorgaba habilidades llamadas sanación sagrada, atractivo, herejías, destino y sanación de la muerte. Sin embargo, esto no era lo más importante. Cuando el protagonista se puso el anillo, relámpagos comenzaron a destellar de su mano. Todas las piedras espaciales que tenía se combinaron en un token espacial de clase desconocida. Inmediatamente después Sonia colapsó al suelo. Esta extraña síntesis tuvo efecto, sin embargo estaban ocupados escapando, así que no prestó atención a eso. Dylan ni siquiera podía imaginar que se le permitiría producir equipo de clase Díaz. Sin embargo, el problema más grande ahora era uno de los materiales. El corazón de Icacel era el más importante de todos, ya que las condiciones para obtenerlo eran dar un golpe fatal al jefe de las mazmorras para conseguirlo. Tenía que ir a una mazmorras en Alaska, que actualmente es propiedad del Guild Americano Freedom, ya que no tenía idea de cómo hacer esto. Decidió contactar a la Guild. Mientras tanto, la historia se mueve a la Guild Americana Freedom. Brooks fue informado de que Dylan había hablado de muchas cosas importantes. Dijo que o le otorgarían el derecho a limpiar las mazmorras o se uniría a uno de sus equipos de ataque. El hombre respondió que la mazmorra Icacel era donde habían enviado a todos sus mejores guerreros, y aún así había habido muchas bajas. Él creía que la mazmorra era insuperable, y se preguntaba por qué Dylan quería ir allí con tantas ganas. El hombre luego le dijo que necesitaba el corazón de Icacel, lo cual era muy extraño, ya que se sabía que este objeto otorgaba a su propietario un aumento de 1,000 unidades en resistencia. Pero el detalle era que Dylan era un lanzador de hechizos. Brooks supuso que si era un mago estaría interesado en la mazmorra Sasura, que estaba ubicada en China. Carla estuvo de acuerdo con el hombre diciendo que Dylan era, sin embargo, bastante astuto. Y no dijo nada más. En ese momento el hombre se levantó de su asiento y miró hacia sus libros. Pensó que sería una buena idea aprovechar esta oportunidad para ver las habilidades de Dylan. No era un secreto que estaba interesado en él, no solo como un potencial miembro, sino también como un despertado. Luego le dijo a Carla que reunirían un equipo de ataque e irían con Dylan, pero solo bajo dos condiciones. Brooks informó que la renta por los derechos de la mazmorra Icacel se fijaría en 300,000 millones, uno por miembro del equipo. En segundo lugar, antes del ataque, todos los miembros del equipo serán evaluados y deberán ser aceptados por unanimidad. Si Dylan cumple con estas condiciones, Brooks asumirá toda la responsabilidad y le garantizará el corazón de Icacel. Sin embargo, me pidió que le transmitiera que no tenía ninguna intención de limpiar después de él. Carla se dio cuenta de que esta era su manera de decirle a Dylan que esperaba que tuviera que sobrevivir por su cuenta, pero ella estuvo de acuerdo y dijo que le pasaría su mensaje. Después de eso, el hombre colgó y sonrió levemente. Supuso que sería bastante divertido, mientras el protagonista pensaba en cómo debería descansar un poco, ya que el gremio dijo que anunciarían su decisión mañana. De repente, una notificación del sistema apareció en medio de la habitación. El protagonista se dio cuenta de que la traducción ya había terminado. Notó que había estado en un nivel bastante constante últimamente, así que ya había dejado de prestarle atención. Se preguntó si siquiera debería revisar la traducción para ver si era una victoria o una pérdida. Sin embargo, aún decidió revisar la traducción, y el sistema le dijo que este libro fue creado para aumentar la energía espacial. Para aumentar la energía espacial contiene fórmulas y el lenguaje de los dioses que no pueden ser entendidos por los humanos. Si se siguen los procedimientos correctos y se elimina la energía sellada del libro en el lugar designado, el usuario podrá utilizarlo para su propósito previsto. Sin embargo, cuando Dylan abrió el libro, se dio cuenta de que las páginas estaban en blanco, así que el sistema le pidió que procediera a la cima de la espira Dayas más cercana y abriera la primera página. El sistema dijo que si la recompensa en cada mazmorra aumentaba, entonces cada uno despertado también tendría su eficiencia de crecimiento aumentado. Así que ella pidió llevar este libro con ellos al lugar designado para prepararse para la aparición de la puerta dimensional. El protagonista pensó que esto probablemente significaba que otra ola aparecería pronto, como había pasado con Ebenar, y dado que la espira más cercana se mencionó aquí, solo tenía un lugar en mente. Mientras tanto, la historia se traslada a la oficina del alma de la sucursal. El protagonista llegó allí, lo que sorprendió mucho a Verónica. Ella dijo que no pensaba que él alguna vez decidiera escalar hasta la cima de la espira, pero el chico no respondió que tenía asuntos personales allí. Verónica dijo que aunque la administración estaba de su lado, para acceder a la cima de la espira necesitarían permiso del director de la sucursal coreana. Dado que por una feliz coincidencia, el director está en su realidad hoy, ella preparó una reunión con él para Dylan. Entonces el héroe le preguntó si realmente sería una reunión uno a uno,
La chica respondió afirmativamente, diciendo que si querían ser educados, entonces no se podía descartar que fuera un interrogatorio. Después de eso, caminaron juntos por el pasillo hacia la oficina requerida. Cuando llegaron a una de las puertas, Verónica dijo que el director estaba esperando a Dylan dentro de esa habitación antes de que el chico entrara allí. La chica le pidió que cooperara con el director y que no dijera nada innecesario. El chico le aseguró que haría todo como era necesario. Él dijo que solo le daría la información que necesitaba. Después de esto, Verónica abrió la puerta de la oficina e informó al director que había traído a Dylan. El hombre estaba de espaldas a ellos y miraba por la ventana. Al escuchar las palabras de la chica, le agradeció por su trabajo. En ese momento el héroe comenzó a entender que frente a él estaba... De hecho, el director de la sucursal coreana, el hombre sin volverse, dijo que había oído mucho sobre Dylan. Luego se dio la vuelta y dijo que se llamaba Louis y que era el director de la sucursal coreana. Después de eso, miró al chico un poco conspiratoriamente y le pidió que se sentara. Dylan y Verónica se sentaron a un lado de la mesa. Louis se sentó frente a ellos. Cuando miró la información que el protagonista le dio, dijo que lo que estaba diciendo se basaba en los libros que obtuvo por su cuenta. Preguntó si todos los despertados podían aumentar su eficiencia a través de limpiar mazmorras. Dylan dijo que era cierto. No solo él podía hacerlo, sino que todos los despertados podían. Luego afirmó que necesitaba escalar hasta la cima de la espira del DICE. Luego el director le preguntó si pensaba que era un poco extraño. Preguntó por qué todas estas cosas estaban sucediendo a Dylan, a lo cual el héroe respondió que solo podía decir que se enteró de ello cuando identificó los libros encontrados en la mazmorra. Cuando Lewis escuchó esto, dijo que también desearía tener tal asombrosa habilidad para identificar. Luego sugirió terminar esta conversación y volver a hablar sobre el día de la espira. Dijo que la cima solo se puede alcanzar con código S. Solo hay 5 personas así en Corea, 2 de las cuales son él mismo y Verónica. Luego afirmó que no había nada bueno en este lugar y que si provocabas la ira de Dios incluso podías despedirte de tu vida. Así que dijo que tenía que revisar el libro del que hablaba el protagonista. Extendió su mano diciendo que ahora Dylan era una figura nacional. Él debería hacerlo de esta manera para poder prevenir peligros futuros que pudieran sucederle. El héroe sonrió, diciendo que este libro solo podría ser usado por aquellos que lo identificaran. Luego Luis dijo que era la primera vez que oía sobre eso. Verónica comentó que era una situación bastante extraña y que también les había ocurrido a ellos por primera vez. Ella informó que no hace mucho aparecieron piedras espaciales de nivel legendario y muchas otras cosas sucedieron antes del 20 aniversario de la primera ola. Luego Luis sugirió mirar el poder de este amplificador espacial. Él dijo que no había razón para no hacerlo, ya que la eficiencia de todos los despertados aumenta. Después de eso sugirió dirigirse hacia la aguja. Una vez que estuvieron dentro de la aguja Dallas, el hombre dijo que estaban allí, se encontraron frente a una enorme puerta, y el hombre dijo que esta era la entrada al piso superior de la aguja. Él dijo que Dylan podía entrar, y que él y el gerente de la sucursal esperarían abajo. Después de esto, el protagonista agradeció al hombre por su ayuda, y luego abrió las puertas y entró. Cuando se encontró dentro, le pareció que había entrado en un espacio completamente vacío. No entendía por qué no podía ver nada a su alrededor. Sin embargo, luego en medio del espacio vacío apareció un extraño resplandor, emanando de una esfera redonda como resultó. El camino por el que caminaba el protagonista conducía a un pedestal sobre el que estaba ubicada una esfera, y algunos detalles parecían estar girando alrededor de ella. Al acercarse al sistema, le pidió que abriera el primer capítulo de amplificación espacial. El protagonista sacó su libro, y tan pronto como lo abrió, letras comenzaron a salir de sus páginas formando algo parecido a tentáculos. Pronto estos tentáculos comenzaron a girar y formar un pequeño círculo. Y luego el sistema informó que el sello de mejora espacial había sido removido después de eso. Los signos fueron directamente hacia esa esfera y comenzaron a ser absorbidos por ella. El sistema informó que quedaban 5 minutos hasta la activación del poder completo de la amplificación espacial. En ese momento el protagonista escuchó una voz que decía que alguien parecía haber encontrado la llave. Dylan miró hacia arriba sorprendido, preguntando quién le estaba hablando entonces. La voz dijo que él es el Alfa y Omega, y de los sistemas despertados, él es un ser llamado a empezar todo de nuevo. También la gente lo llama Dios. Dijo que dejaría a Dylan hacer una pregunta ya que había encontrado una de las llaves ocultas. Después de pensar un poco, el héroe decidió hacer una pregunta. Preguntó si había elegido el camino correcto, considerando todo lo que había hecho hasta ese momento. Luego, la voz le dijo que estaba en lo correcto y era superior a todos los demás. Al escuchar esto, el héroe se sintió encantado. Apretó su puño de alegría. Susurrando las palabras que Dallas le dijo, se dio cuenta de que aún le quedaba un largo camino por recorrer, así que tenía que volverse más fuerte. Pronto el sistema le informó que el poder de amplificación espacial había sido activado por completo. También reportó que este poder se había extendido por todo el mundo. Después de eso, un enorme rayo de energía estalló de la esfera que estaba frente a Dylan y se dirigió hacia arriba. Después de esto, vio que el libro que había entregado parecía tomar una apariencia más mundana. El sistema luego reportó que el amplificador espacial había sido convertido en un libro de hechizos de ocurrida clase llamado Piel de Hierro. Luego el libro cayó en manos del protagonista, quien no esperaba en absoluto que algo así le sucediera. El sistema dijo que a través de la mejora espacial se desbloqueó una nueva clase, Explorador. Y Dylan también recibió la bendición del explorador y la iluminación del pionero. Ahora en cada país se ha creado una puerta dorada en la cima de la aguja Díaz. La información sobre la puerta dorada se difundirá a todos los despertados. Dentro de 5 días, en este momento la puerta dorada ha sido sellada poco después de que el protagonista salió de la aguja. Pensando que como estaba cerca de la oficina necesitaba recoger los libros que Sean había encontrado para él, pensó
que sería genial si hubiera un libro de hechizos de alto nivel entre ellos. Sin embargo, cuando llegó a la oficina vio algo extraño allí. Como resultó, había alguien sentado detrás de la silla del gerente. El protagonista vio la puerta de par en par y preguntó quién estaba allí. Pronto vio que el cuerpo del extraño comenzó a envolverse en una extraña energía. Al principio, Dylan no podía creer lo que veía. Sin embargo, cuando la chica se dio la vuelta para enfrentarlo, se dio cuenta de que efectivamente era María frente a él, pero ahora se veía un poco diferente que antes. El héroe no entendía qué hacía ella allí, porque recordaba que ella había huido a China. Sin embargo, la chica no respondió a esto. Solo se levantó de su asiento y continuó mirando por la ventana. Entonces el héroe gritó preguntando cómo había llegado allí. En ese momento María se dio la vuelta bruscamente y le disparó al protagonista varias veces. Sin embargo, Dylan logró usar su escudo y bloquear el ataque. Sabía que María era una despertada de rango C, así que no podía bajar la guardia. Mientras tanto, la chica creó varias copias de sí misma y comenzó a dispararle al chico desde todos lados. Pronto su escudo no pudo soportarlo y comenzó a agrietarse. Cuando la chica vio a Dylan tratando de escapar, extendió su mano que comenzó a transformarse en un arma. Y según el recap manga, voló justo detrás de él, su mano transformándose gradualmente en un arma poderosa de largo alcance. En ese momento, el protagonista se dio la vuelta y decidió usar su habilidad para atacar a la chica. A cambio, sin embargo, cuando la miró, vio que su mano derecha se había convertido en un bazooka. Después de eso, disparó un potente rayo de energía que se asemejaba más a una explosión. En ese momento, Dylan se dio cuenta de que esta era una trayectoria inusual. Una mezcla de hechizos y leyes naturales de la física. Sabía que sería muy peligroso si lo alcanzaba ese disparo, así que rápidamente abrió el portal dimensional y saltó dentro. Dándose cuenta de que el disparo estaba casi sobre él, rápidamente extendió su mano para tocar el portal hacia su destino final. Eligió un lugar no muy lejos de aquí, que también había sido destruido por una poderosa explosión. Un portal apareció en medio de las ruinas. Pronto el protagonista salió de él. Escapando del ataque, se dio cuenta de que estaba en un lugar donde no había suelo y así estaba flotando en el aire. Así que Dylan decidió usar un hechizo de vuelo para evitar caer y lastimarse. Al volar pasado el lugar donde estaba María originalmente, vio varios proyectiles mágicos volando hacia él desde allí en un instante. Encontraron su objetivo y se dirigieron directamente hacia él. Sin embargo, el protagonista logró cubrirse con un escudo mientras volaba en ese momento. María salió volando del edificio y terminó justo encima de la cabeza del protagonista. Sus ojos estaban llenos de furia, y luego juntó ambas manos, invocando un arma aún más poderosa. Sus brazos se convirtieron en una enorme guadaña y asestó un golpe devastador al escudo del protagonista, provocando que se hiciera añicos. Dylan observó con horror cómo su escudo caía y se rompía en pedazos. Cuando sus defensas finalmente cayeron, vio que la chica había invocado dos pistolas y las estaba apuntando hacia él. En ese momento invocó un misil de poder y lo apuntó hacia la chica que ya había comenzado a dispararle. Intentaron dispararse mutuamente mientras esquivaban los ataques del enemigo. En ese momento el protagonista se dio cuenta de que no tenía miedo de todos esos ataques que le estaban cayendo. Parece que había perdido su ego con estos chicos la última vez. Así que ahora lo único que podía hacer era inmovilizar a María. Así que el protagonista decidió usar un cohete de poder y también mezclarlo con una tormenta de hielo. Después de eso dirigió este ataque directamente hacia María. Al siguiente momento vio que el cuerpo de la chica estaba congelado. Literalmente en un segundo apareció un enorme bloque de hielo frente a él que restringía el movimiento de la chica. Dijo que dado que ella ya no era ni siquiera humana, no tenía sentido molestarla y decidió dejarla manejar. Mientras tanto, la hormiga fantasma que estaba cerca observaba todo lo que estaba sucediendo y notó que este tipo realmente tenía una fuerza tremenda. Sin embargo, sabiendo cómo era ahora María, entendió que esto no era suficiente. El héroe pensó para sí mismo que no podía creer que estaba tratando de detener a una ex despertada de rango S, que también había sido modificada. En ese momento María usó toda su fuerza para liberarse de las cadenas de hielo. Transformó su mano derecha en una bazooka nuevamente y la apuntó hacia el protagonista. La hormiga fantasma entendió que esta chica estaba impulsada por la vanidad, lo que la hacía sentirse superior a su oponente. En ese momento, María voló lo suficientemente cerca del protagonista y puso el arma justo en su pecho. Sin embargo, la hormiga fantasma sabía que esta vanidad la llevaría a su muerte. Después de eso, la chica disparó a Dylan en el pecho, y él rápidamente comenzó a caer. Ella solo observó su caída con indiferencia. Pronto, el protagonista aterrizó en el asfalto con un sonido muy fuerte. Después de esto, María bajó hacia él para ver qué había pasado con su oponente. Cuando el humo se disipó, vio un gran cráter que se había formado donde Dylan había caído. Cuando se acercó, vio que el chico estaba tendido en medio del cráter, inconsciente. Luego invocó una espada demoníaca y se puso sobre su cuerpo. Tomó la espada con ambas manos y la levantó sobre el cuerpo de Dylan, con la intención de atacarlo. Después de eso, ella hizo un golpe. En ese momento apareció un ominoso portal rojo cerca. De ahí salió la hormiga fantasma para evaluar el trabajo de su marioneta. Al mirar el cráter pensó que quizás había sobreestimado a Dylan. No esperaba en absoluto que María pudiera derrotarlo. Sin embargo, al volverse hacia la chica, se dio cuenta de que ella no estaba respondiendo. De repente, en medio del polvo, el hombre vio el ojo de alguien que brillaba con una llama azul. Cuando el humo se aclaró un poco, vio que Dylan todavía estaba vivo, pero la mitad de su cuerpo estaba congelada. No podía creer que había soportado el último ataque de María con ese hechizo, ya que resultó ser un hechizo de piel de hierro que anularía todo daño físico. Después de esto, el protagonista notó al extraño de cabello blanco y le preguntó quién era.
El hombre respondió con una sonrisa que era una hormiga fantasma, aunque él mismo no entendía por qué le habían dado tal apodo. Cuando el protagonista se dio cuenta de que era efectivamente la misma hormiga fantasma frente a él, le gritó preguntando qué quería. El hombre dijo que primero debían elegir otro lugar para hablar, ya que había muchas miradas curiosas aquí. Entonces el héroe le preguntó indignado por qué pensaba que lo seguiría tranquilamente. La hormiga fantasma extendió su mano y convocó una esfera roja. Dijo que la opinión de Dylan sobre el asunto no fue tomada en cuenta. En literalmente un instante la esfera se expandió a la increíble escala de la hormiga fantasma y Dylan. Luego la esfera colapsó, dejando atrás solo un pequeño brillo y los hombres desaparecieron cuando el protagonista abrió los ojos. Descubrió que estaba en un lugar completamente desconocido para él. En ese momento, un hombre de cabello blanco se acercó a él y dijo que este era un lugar secreto, que había creado usando un hechizo de barrera. Sin embargo, le pidió a Dylan que no se preocupara tanto. Afirmó que estaba allí para hablar con él. Luego le preguntó a Dylan cuánto sabía que podría obtener en el juego, pero el héroe no entendía de qué estaba hablando. La hormiga le preguntó por qué estaba tan sorprendido, porque no había nada especial en esta pregunta. Sin embargo, el héroe se dio cuenta que nunca había mencionado que tenía experiencia en el juego antes, y así le preguntó al hombre qué necesitaba exactamente y cuánto sabía sobre él. El hombre dijo que sabía que Davis lo había elegido para despertar al mundo de ese juego porque todas las habilidades, e incluso los hechizos que usó contra María, fueron obtenidos a través del juego. Sin embargo, la hormiga pensó que esto estaba lejos de todo lo que era capaz. Tenía mucha curiosidad por saber qué más le había dado Díaz a Dylan. Esta pregunta lo atormentaba tanto que comenzó a usar un hechizo para sacar la verdad del chico. Sin embargo, el héroe dijo que no iba a decírselo. En ese momento un hombre apareció detrás de él y le pidió que pensara cuidadosamente. Dylan no tenía idea de cuándo había logrado moverse detrás de él. El chico de cabello blanco dijo que vio la forma en que el héroe lo miraba, y aparentemente no estaba listo para hablar con él aún. Asumió que era demasiado pronto y luego pasó junto a Dylan. Después de eso se rió y dijo que por su bien, él quitaría a uno de los que lo seguían. El héroe le preguntó de quién estaba hablando, pero el hombre dijo que lo averiguaría por sí mismo. Cuando encendiera las noticias despertadas mañana después de eso, declaró que el mundo no gira en torno a Dylan. Él es solo uno de muchos engranajes en un enorme sistema. Sin embargo, el héroe dijo que nunca había pensado en tal sugerencia. Sin embargo, el fantasma dijo que estaba equivocado, y le pidió al chico que no fuera tan vanidoso. Declaró que Dylan no es el único elegido en este mundo y que siempre necesita recordar esto. Después de eso, desgarró el espacio y le dijo a Dylan que pensara cuidadosamente sobre quién era, cuál era su destino y cuán despertado se había vuelto. Después de eso se despidió de él y dijo que se volverían a encontrar. En ese momento el protagonista vio que el espacio en el que estaban comenzaba a colapsar y nuevamente se encontró en el mismo lugar del que el hombre lo había sacado cuando todos los fragmentos de espacio finalmente colapsaron. Se encontró de pie en el mismo cráter en el que cayó después del ataque de María por la mañana. El personaje principal decidió seguir el consejo del fantasma y encender las noticias. El reportero informó que ayer alrededor de las 10 de la noche hubo una explosión en uno de los edificios. Afortunadamente nadie resultó herido, ya que el edificio estaba vacío. El reportero dijo que se descubrió una enorme columna de hielo después de la explosión. También se informó que el departamento ya está investigando el incidente. En ese momento el héroe pensó que estaba contento de que no hubiera víctimas civiles. Después de esto, el presentador de noticias dijo que debían pasar a la siguiente noticia. Dijo que a las 3 de hoy, Julián, una persona despertada famosa de una de las organizaciones fue encontrada muerta en el Hotel Eden en Gangnam. Y el departamento ya ha comenzado a investigar el protagonista. No podía creer que el despertado de rango SS estuviera muerto. Las cámaras de CCTV supuestamente no mostraban signos de entrada forzada, ni afuera ni dentro de la habitación. En ese momento el héroe no podía creer que esto realmente hubiera sucedido. Recordó las palabras de la hormiga que por el bien de Dylan quitaría a uno de los que lo estaban vigilando. El héroe sabía que un rango SS estaba lejos de ser un despertado ordinario, pero la hormiga lo mató tan fácilmente en ese momento. Daniela entró en la habitación donde él estaba diciendo que Dylan había llegado bastante temprano. Entonces, el héroe le preguntó a la chica qué estaba haciendo allí. Además tenía curiosidad sobre quiénes eran los dos hombres detrás de ella. Luego la chica dijo que después de ver las noticias, su padre le asignó varios guardaespaldas. Sin embargo, todavía dudaba que un luchador de rango S necesitara seguridad. Entonces, el protagonista se levantó de su asiento y dijo que esta sería la primera vez que trabajaría con ella. Daniela dijo que estaba ansiosa por ir con Dylan a este calabozo. Sin embargo, estaba preocupado por si sería capaz de pasar la prueba del calabozo y casel con su equipo. Luego la chica dijo que definitivamente no debería preocuparse por eso, ya que las habilidades de sus compañeros de equipo definitivamente lo satisfacerían, según el recap manga. Antes de salir de la oficina dijo que ahora se dirigían a Alaska. Mientras tanto, la historia